La esposa del millonario habló en francés para humillar a la vendedora, creyendo que ella no entendía nada, hasta que le dio una respuesta que la dejó en shock. Valeria Torres tenía 31 años y estaba acostumbrada a que todo el mundo la mirara cuando entraba a un lugar. Esa mañana llegó a la tienda más exclusiva de la avenida principal de Polanco, con lentes oscuros enormes, un vestido ajustado color marfil y tacones que resonaban fuertes sobre el piso brillante. La tienda era conocida por vender ropa importada, bolsos de edición limitada y vestidos que costaban más que el salario anual de muchas personas. Valeria no entró con dudas ni con timidez. Entró como si el lugar le perteneciera. Desde que se casó con Alejandro Saldaña, un empresario de 38 años dueño de varias constructoras y hoteles, se había acostumbrado a ese tipo de ambientes. Ya no preguntaba precios. Elegía lo que quería y esperaba que todos a su alrededor entendieran que ella estaba por encima del resto. Esa mañana tenía una razón especial para comprar. En 3 días, habría una cena con inversionistas extranjeros en la casa de ellos. Una casa enorme en Lomas de Chapultepec, con jardín, alberca y vista a la ciudad. Valeria quería impresionar, no solo a los invitados, sino también a Alejandro, que últimamente parecía distraído, distante, como si su mente estuviera en otra parte. Ella estaba decidida a recordarle quién era la mujer que tenía a su lado. Al cruzar la puerta de cristal, una joven acomodaba unos vestidos en un perchero. No era tan joven en realidad, tenía 33 años, el cabello recogido en una cola baja y un maquillaje sencillo. Su uniforme era negro, sobrio, limpio. Se llamaba Mariana López. No llevaba joyas llamativas ni uñas exageradas. Su postura era recta, pero tranquila. Cuando vio entrar a Valeria, se acercó con una sonrisa profesional, sin exagerar. «Buenos días, bienvenida», dijo con voz clara. «¿Hay algo en especial que esté buscando?» Valeria se quitó lentamente los lentes oscuros y la miró de arriba a abajo. Observó sus zapatos sencillos, su cabello sin brillo de salón, su tono de piel moreno claro. Le sostuvo la mirada unos segundos más de lo necesario. «Busco algo exclusivo», dijo. «Algo que no tenga cualquiera». Mariana asintió con calma y la invitó a recorrer la sección nueva que acababa de llegar de París. Mientras caminaban entre los estantes, Valeria sacó su teléfono y comenzó a escribir mensajes rápidos. En la pantalla aparecía el nombre de Rodrigo. Él le preguntaba si ya había hablado con Alejandro sobre el dinero que necesitaban para el supuesto proyecto en Querétaro. Valeria respondió que lo estaba manejando, que pronto tendría acceso a más fondos. Sonrió leve al leer el mensaje de respuesta de Rodrigo, que decía que confiaba en ella y que pronto estarían lejos de todo. Mariana le mostró un vestido azul profundo, con corte recto y tela ligera. «Es una pieza única», comentó. «Solo llegó uno en esta talla». Valeria lo tocó con cuidado, revisó las costuras y levantó una ceja. «Está bien», dijo, «pero necesito algo más impactante». Mariana siguió mostrando opciones, manteniendo siempre la misma actitud serena. En un momento, otra clienta se acercó a preguntar por un bolso. Mariana le pidió un segundo a Valeria y atendió a la otra mujer con rapidez. Fue un gesto mínimo, algo normal en cualquier tienda, pero Valeria sintió que no era correcto que la hicieran esperar ni medio minuto. Cuando Mariana regresó, Valeria ya había cambiado su expresión. Se cruzó de brazos y habló con un tono más frío. «¿Tienes algo que realmente valga la pena o solo esto?» Mariana, sin perder la compostura, respondió que podían revisar en el área privada donde guardaban piezas más exclusivas. Caminaron hacia el fondo del local. Allí, rodeadas de espejos altos y luces blancas, Valeria se observó con atención. Se imaginó en la cena, todos mirándola, todos reconociendo que era la esposa de Alejandro Saldaña. Mientras Mariana acomodaba un vestido rojo intenso sobre un maniquí, Valeria tomó su teléfono y, sin previo aviso, comenzó a hablar en francés. Su pronunciación no era perfecta, pero sonaba lo bastante segura. Comentó que la tienda era bonita, aunque el personal no parecía estar al nivel. Dijo que la vendedora parecía salida de un mercado, que seguro jamás había salido del país y que ni siquiera entendería lo que estaba diciendo. Se permitió una risa corta, convencida de que estaba sola en ese idioma. Lo hizo porque quería sentirse superior, porque disfrutaba esa sensación de tener ventaja. No miró a Mariana mientras hablaba. Lo dijo como quien comenta el clima, tranquila, creyendo que sus palabras flotaban en un espacio seguro. Lo que Valeria no sabía era que Mariana había vivido 3 años en Montreal, que trabajó en una boutique internacional antes de regresar a México para cuidar a su madre enferma.
Lo que Valeria no sabía era que Mariana había entendido cada frase, cada burla, cada intento de hacerla menos. Mariana se quedó quieta unos segundos. Sus manos dejaron de acomodar la tela. Respiró hondo. En ese momento, cualquier otra persona habría reaccionado con enojo o con lágrimas, pero ella no. Giró despacio hacia Valeria y con una voz firme respondió en el mismo idioma. Le dijo que en efecto la tienda tenía estándares altos y que por eso procuraban ofrecer el mejor servicio posible, incluso a clientes que creían que nadie los entendía. Corrigió una expresión que Valeria había dicho mal y añadió que hablar otro idioma no hacía a nadie mejor persona. El silencio cayó pesado en la habitación. Valeria abrió los ojos sin poder ocultar la sorpresa. Sintió que la sangre le subía al rostro. Miró alrededor para asegurarse de que nadie más hubiera escuchado, pero 2 clientas que estaban cerca se habían quedado quietas, observando la escena. Valeria intentó responder en francés otra vez, pero las palabras se le atoraron. Entonces cambió al español. «¿Qué te crees?», dijo, intentando recuperar el control. Mariana mantuvo la misma postura tranquila. «Solo estoy haciendo mi trabajo», respondió. El momento duró apenas unos segundos, pero para Valeria fue eterno. Se dio cuenta de que había quedado en ridículo. La mujer que consideró inferior la había expuesto sin gritar, sin insultar, solo mostrando que sabía más de lo que ella imaginaba. Valeria tomó su bolso con brusquedad. «Esto no se va a quedar así», dijo en voz baja, pero lo suficiente para que Mariana la escuchara. Caminó hacia la salida sin despedirse. Al cruzar la puerta de cristal, su mente ya estaba trabajando. Pensó en Alejandro, en su apellido, en la influencia que tenían. Pensó en cómo nadie se atrevería a contradecirla si decía que había sido maltratada. La vergüenza que había sentido se transformó rápido en rabia. No soportaba perder. No soportaba que alguien la hiciera sentir pequeña. Mientras se subía a su camioneta de lujo, llamó a Rodrigo. Le contó lo ocurrido, exagerando detalles, diciendo que la habían humillado. Rodrigo no mostró sorpresa. Le dijo que no dejara pasar la oportunidad, que esa gente necesitaba aprender quién era ella. Valeria miró por el retrovisor su reflejo impecable y apretó el volante. No iba a permitir que una simple vendedora la dejara así. No entendía todavía que ese instante, ese pequeño choque en una tienda elegante, era el inicio de algo mucho más grande. No imaginaba que esa escena sería el primer hilo que empezaría a jalar todo lo que creía seguro en su vida. Y mientras el motor arrancaba y la camioneta avanzaba entre el tráfico, una idea clara se formaba en su cabeza. Mariana iba a pagar. Lo que Valeria no alcanzaba a ver era que, en realidad, la que acababa de dar el primer paso hacia su propia caída era ella misma. Valeria no durmió bien esa noche. Daba vueltas en la cama enorme que compartía con Alejandro, mirando el techo oscuro mientras él respiraba profundo a su lado. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar la voz firme de Mariana respondiéndole en francés, corrigiéndola frente a otras personas. Sentía otra vez el calor en la cara, esa sensación de que alguien le había quitado el control. No estaba acostumbrada a eso. Desde que se casó con Alejandro Saldaña, casi nadie se atrevía a contradecirla. Si algo no le gustaba, lo cambiaba. Si alguien le caía mal, simplemente lo sacaban de su camino. Pero esta vez había sido diferente. No había sido un empleado temeroso, ni una persona impresionada por su apellido. Había sido una mujer tranquila que no levantó la voz, y aún así la dejó sin palabras. Valeria apretó los dientes en la oscuridad. No podía dejarlo así. No era solo orgullo. Sentía que si no hacía algo, estaría aceptando que alguien podía ponerla en su lugar. A la mañana siguiente, se levantó temprano, antes que Alejandro. Se miró al espejo del baño, impecable como siempre, pero con los ojos un poco hinchados por el mal descanso. Se prometió que nadie volvería a verla vulnerable. Mientras se maquillaba, recordó cada detalle de la escena en la tienda. Recordó cómo había empezado todo. Mariana acercándose con esa sonrisa tranquila, el tono amable, el momento exacto en que ella decidió cambiar al francés. Lo hizo porque quería divertirse un poco, porque estaba aburrida, porque necesitaba sentir que estaba por encima. Se dijo a sí misma que no había sido para tanto, que solo eran comentarios, pero en el fondo sabía que había buscado lastimar. Cuando tomó su bolso y bajó las escaleras, ya tenía un plan claro. Alejandro estaba en la cocina revisando correos en su tablet. Llevaba camisa blanca y pantalón oscuro, listo para ir a la oficina. «Buenos días», dijo sin levantar mucho la vista. Valeria se acercó y lo besó en la mejilla. «Amor, necesito hablar contigo de algo muy serio».
comentó con un tono distinto, más frágil. Alejandro levantó la mirada, sorprendido. ¿Qué pasó? Ella se sentó frente a él y dejó caer su bolso sobre la mesa. Ayer fui a la boutique de Polanco para buscar el vestido de la cena. Alejandro asintió, distraído. Sí, me dijiste. ¿Encontraste algo? Valeria hizo una pausa, como si le costara decirlo. No, me trataron pésimo. Alejandro frunció el ceño. ¿Cómo que pésimo? Ella bajó la mirada un segundo, y luego lo miró directo a los ojos. La vendedora fue grosera. Me habló con desprecio. Se burló de mí cuando le pedí algo exclusivo. Alejandro dejó la tablet a un lado. ¿Estás segura? Esa tienda tiene buena reputación. Valeria sintió un pequeño golpe en el pecho al notar la duda en su voz. Claro que estoy segura. ¿Crees que inventaría algo así? Alejandro negó con la cabeza, pero su expresión no era de enojo, sino de preocupación. ¿Quieres que hable con el gerente? Valeria asintió despacio. Sí, no quiero que otras personas pasen por lo mismo. Mientras Alejandro salía rumbo a su oficina, Valeria tomó su teléfono y marcó a Rodrigo. Él contestó casi de inmediato. ¿Ya hablaste con él?, preguntó. Sí, respondió ella. Le dije que me trataron mal. Rodrigo soltó una risa corta. Perfecto. Ahora presiona un poco más. Esa gente solo entiende cuando siente que puede perder dinero. Valeria caminó por la sala amplia de la casa, mirando los cuadros modernos en las paredes. No sé si sea suficiente, dijo. Rodrigo cambió el tono. Entonces exagera. Di que te discriminó, que fue agresiva. Si la despiden, mejor. Así aprenden a respetarte. Valeria se quedó en silencio unos segundos. Parte de ella sabía que estaba cruzando una línea, pero otra parte, la más fuerte, no soportaba la idea de que Mariana siguiera trabajando tranquila después de lo que había pasado. Tienes razón, respondió al fin. No puede salirse con la suya. Ese mismo día, cerca del mediodía, Valeria regresó a la tienda. Entró con paso firme, más decidida que la vez anterior. Mariana estaba acomodando unos accesorios cuando la vio llegar. Sus miradas se cruzaron apenas un segundo. Mariana mantuvo la calma, como si nada hubiera pasado. Buenos días, dijo con el mismo tono profesional. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Esa serenidad volvió a encender algo en Valeria. No vengo a comprar, respondió con frialdad. Quiero hablar con el gerente. Mariana asintió sin discutir y fue a buscarlo. Minutos después apareció el gerente, un hombre llamado Ernesto, de unos 45 años, traje oscuro y expresión amable. Señora Torres, qué gusto verla. ¿En qué podemos servirle? Valeria no perdió tiempo. Ayer fui víctima de un trato inaceptable en esta tienda. Señaló discretamente hacia Mariana. Su empleada fue grosera, se burló de mí y me hizo sentir humillada frente a otros clientes. Ernesto miró a Mariana con sorpresa. Ella se quedó quieta, sin interrumpir. Señora, dijo el gerente con cuidado, eso es muy grave. ¿Podría explicarme qué ocurrió exactamente? Valeria relató la escena, pero cambió detalles. Dijo que Mariana la había corregido con tono agresivo, que la había exhibido a propósito, que incluso había insinuado que ella no tenía educación. Mientras hablaba, adoptó un gesto dolido, casi ofendido. No estoy acostumbrada a que me traten así, agregó. Mi esposo y yo somos clientes importantes. Compramos aquí desde hace años. Ernesto empezó a verse nervioso. Sabía quién era Alejandro Saldaña. Sabía lo que significaba perder a alguien con ese nivel de influencia. Mariana finalmente habló. Con permiso, dijo mirando al gerente. Yo nunca le falté al respeto. Solo respondí cuando la señora comenzó a hablar en otro idioma sobre mí. Valeria la interrumpió. ¿Ahora resulta que soy yo la que empezó? Qué conveniente. Ernesto levantó la mano pidiendo calma. Por favor, mantengamos esto profesional. La tensión en el ambiente era evidente. Algunas clientas miraban de reojo. Valeria sintió que era el momento de dar el golpe final. Si esto no se resuelve, mi esposo tomará medidas. No solo dejaremos de comprar aquí, también hablaremos con otros inversionistas. No creo que quieran esa clase de publicidad. Ernesto tragó saliva. Sabía que una mala reseña de alguien como Alejandro podía afectar mucho al negocio. Miró otra vez a Mariana, que seguía firme, sin llorar, sin suplicar. Solo decía la verdad. Pero en ese momento, la verdad pesaba menos que el miedo. Señora Torres, dijo al fin el gerente, lamento profundamente lo ocurrido. Vamos a tomar acciones inmediatas. Valeria sintió un alivio oscuro recorrerle el cuerpo. Sabía lo que eso significaba. Mariana entendió también. Sus ojos brillaron apenas un segundo, pero no dijo nada más. Valeria salió de la tienda con la sensación de haber recuperado el control. Pensó que ahora sí todo estaba en su lugar.
No sabía que las cámaras del local habían grabado cada segundo. No sabía que la historia todavía estaba lejos de terminar. En su mente, la humillación había sido borrada. Pero lo que estaba por venir era mucho más grande de lo que imaginaba. Mariana salió de la oficina del gerente con la cabeza en alto, pero por dentro sentía un nudo en el estómago. Ernesto no la había despedido en ese momento, pero le pidió que se fuera a casa mientras revisaban lo ocurrido. Le dijo que era solo un protocolo, que necesitaban analizar la queja con calma. Mariana entendió perfectamente lo que eso significaba. Cuando una clienta como Valeria Torres levantaba la voz, la balanza casi siempre se inclinaba hacia el lado del dinero. Aún así, no discutió. Se quitó el gafete con su nombre, lo dejó sobre el escritorio y tomó su bolsa. Caminó por la tienda por última vez ese día, sintiendo las miradas curiosas de dos compañeras que fingían ordenar ropa mientras escuchaban todo. Mariana no se detuvo. Empujó la puerta de cristal y salió a la calle con el sol pegándole de frente. Mientras tanto, dentro de la tienda, el ambiente quedó pesado. Ernesto cerró la puerta de su oficina y se quedó de pie unos segundos mirando el escritorio. No era un hombre cruel, pero sí era práctico. La boutique dependía mucho de clientes como los Saldaña, eventos privados, compras grandes, recomendaciones con otros empresarios. Todo eso mantenía el negocio en un nivel alto. Se sentó y llamó por teléfono al dueño de la cadena, un hombre mayor que vivía en Monterrey. Le explicó lo que había pasado, usando palabras cuidadosas. Del otro lado de la línea, hubo un silencio largo. ¿Es esposa de Alejandro Saldaña?, preguntó el dueño. Sí, respondió Ernesto. Entonces no podemos arriesgarnos. Si ella dice que hubo maltrato, debemos actuar. Ernesto miró la pantalla de su computadora, donde podía abrir el sistema de cámaras. ¿Quiere que revise las grabaciones primero?, preguntó con algo de esperanza. El dueño respondió rápido. No compliques las cosas. Resuélvelo. No quiero problemas con ese apellido. A esa misma hora, Valeria estaba en un café elegante a unas calles de ahí, sentada frente a Rodrigo. Él llevaba camisa ajustada, reloj llamativo y una sonrisa que parecía siempre a medio camino entre el encanto y la burla. ¿Y entonces?, preguntó inclinándose hacia ella. Valeria dio un sorbo a su café antes de contestar. La mandaron a su casa. No creo que vuelva. Rodrigo sonrió satisfecho. Te lo dije, nadie se mete contigo. Valeria apoyó los codos en la mesa. Cuando me respondió en francés sentí que todos me estaban viendo. Fue horrible. Rodrigo negó con la cabeza. Horrible es que alguien crea que puede dejarte en ridículo. Hiciste lo correcto. Ahora van a pensarlo 2 veces antes de faltarte al respeto. Valeria asintió, aunque en el fondo todavía recordaba la seguridad con la que Mariana había hablado. No había gritado. No había perdido el control. Eso era lo que más le molestaba. En la tienda, Ernesto finalmente abrió el sistema de cámaras. Dudó unos segundos antes de reproducir el video del día anterior. Se veía claramente a Valeria entrando, la atención normal de Mariana, el recorrido por la tienda. Subió el volumen. Escuchó el momento en que Valeria empezó a hablar en francés. No entendía el idioma, pero notaba el tono. Luego escuchó la respuesta de Mariana, también en francés, firme pero sin agresividad. Ernesto frunció el ceño. No parecía un ataque, parecía una respuesta directa. Observó la reacción de Valeria, su gesto tenso, la salida apresurada. Cerró el video y se recargó en la silla. Si mostraba eso, la versión cambiaba por completo. Pero ya había hablado con el dueño. Ya sabía lo que esperaban de él. Horas después, llamó a Mariana por teléfono. Ella contestó casi al segundo timbrazo. «Señor Ernesto», dijo con voz tranquila. «Mariana, necesito que vengas mañana por la mañana. Vamos a cerrar el tema». Ella guardó silencio unos segundos. «Entiendo», respondió. Al colgar, se sentó en la pequeña sala de su departamento. Vivía en un lugar modesto en la colonia Narvarte. Las paredes eran blancas, los muebles sencillos pero limpios. Miró alrededor y pensó en la renta, en las cuentas, en el tratamiento médico de su mamá que vivía en Puebla. Ese trabajo no era solo un empleo bonito en una tienda elegante, era estabilidad, era apoyo para su familia. Se llevó las manos al rostro y respiró profundo. No iba a llorar, no por alguien como Valeria. A la mañana siguiente, Mariana llegó puntual. Ernesto la recibió con expresión seria. «Mariana», dijo sin rodeos, «hemos decidido terminar la relación laboral». Ella lo miró fijo. «¿Por qué?», preguntó con calma. «Porque la clienta insiste en que fue maltratada, y no podemos permitir que nuestra reputación se vea afectada». Mariana sintió un golpe en el pecho. «¿Revisaron las cámaras?». Ernesto evitó su mirada un segundo.
No es necesario. Ella entendió todo en ese instante. No se trataba de justicia. Se trataba de conveniencia. Está bien, respondió finalmente. ¿Cuándo puedo pasar por mi liquidación? Ernesto le explicó el procedimiento mientras ella asentía sin discutir. En ese mismo momento, Valeria estaba en su casa recibiendo una llamada de Ernesto. Señora Torres, quiero informarle que hemos tomado medidas. La empleada ya no forma parte de nuestro equipo. Valeria cerró los ojos y dejó escapar el aire lentamente. Gracias, dijo con tono satisfecho. Espero que aprendan a elegir mejor a su personal. Colgó y caminó hacia el ventanal que daba al jardín. Sintió una especie de triunfo. Pensó que el asunto estaba cerrado, que había demostrado que nadie podía desafiarla. Tomó su teléfono y le escribió a Rodrigo. Listo. Él respondió casi al instante. Sabía que podías hacerlo. Lo que Valeria no sabía era que Ernesto, después de colgar, volvió a mirar el archivo de video. Lo dejó guardado en una carpeta aparte. Algo en su interior no estaba en paz. Sabía que Mariana no había hecho nada grave. Sabía que había tomado una decisión basada en el miedo. Y aunque intentaba convencerse de que era lo mejor para el negocio, una parte de él empezaba a sentir que aquello podía traer consecuencias. Mariana salió de la tienda con una caja pequeña donde llevaba sus cosas. Nadie la despidió. Nadie la acompañó a la puerta. Caminó por la banqueta con paso firme, aunque por dentro sentía que todo se movía. No sabía qué haría después. Solo tenía claro algo. No iba a dejar que esa mentira definiera quién era. Mientras se alejaba, sin mirar atrás, en algún lugar de la ciudad comenzaba a formarse una cadena de eventos que pronto alcanzaría a todos, incluso a quienes creían tener el control absoluto de la situación. Valeria pensó que después del despido todo volvería a la normalidad, pero algo dentro de ella seguía inquieto. La satisfacción que sintió cuando Ernesto le confirmó que Mariana ya no trabajaba en la tienda le duró muy poco. Esa noche, durante la cena, Alejandro estaba más callado de lo habitual. Movía la comida en el plato sin mucho interés y revisaba el celular cada pocos minutos. Valeria intentó hablar de la cena con los inversionistas, del vestido nuevo que había comprado en otra boutique, de los arreglos florales que quería para el evento, pero él respondía con frases cortas. Sí, está bien. Como tú digas. Luego volvía a su pantalla. Ese desinterés le molestó más de lo que esperaba. Ella había armado todo un escándalo para defender su orgullo, y ahora sentía que nadie le estaba dando la importancia que merecía. Después de cenar, Alejandro recibió una llamada y se fue al estudio. Valeria se quedó sola en la sala, mirando el reflejo de la ciudad a través del ventanal. Sacó el teléfono y abrió el chat con Rodrigo. Le escribió que ya estaba todo resuelto, pero que Alejandro no había reaccionado como ella imaginaba. Rodrigo respondió que no se preocupara, que los hombres como Alejandro solo entendían cuando se les tocaba el bolsillo o el orgullo. Le preguntó si ya había hablado con él sobre la inversión que necesitaban. Valeria frunció el ceño. Todavía no, escribió. Ha estado muy ocupado. Rodrigo tardó unos segundos en contestar. No lo dejes pasar. Si queremos avanzar con lo nuestro, necesitamos ese dinero. Valeria leyó la frase varias veces. Lo nuestro. Esa expresión la hacía sentir especial, elegida. Con Rodrigo se sentía vista, deseada, escuchada. Con Alejandro últimamente solo sentía distancia. Al día siguiente, Valeria decidió ir a la oficina de Alejandro sin avisar. Quería verlo en su terreno, recordar quién era ella para él. La recepcionista la saludó con respeto y la dejó pasar sin anunciarla. Cuando abrió la puerta del despacho, lo encontró hablando con dos socios. Se quedaron en silencio al verla entrar. Alejandro se levantó de inmediato. ¿Todo bien?, preguntó. Valeria sonrió forzado. Sí, solo quería verte un momento. Los socios intercambiaron miradas y salieron con discreción. Cuando quedaron solos, ella cerró la puerta. Siento que estás distante, dijo sin rodeos. Alejandro se recargó en el escritorio. Han sido semanas complicadas, muchos proyectos al mismo tiempo. Valeria se acercó y apoyó la mano en su pecho. También pasó lo de la tienda. Pensé que estarías más molesto. Alejandro la miró fijo. Lo estoy, pero no me gusta que estas cosas se salgan de control. Valeria frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Que no todo se arregla despidiendo a alguien. A veces es mejor hablar, aclarar. Esa frase le cayó como un golpe. ¿Estás dudando de mí?, preguntó con tono más alto. No, respondió él. Pero me hubiera gustado entender mejor lo que pasó. Valeria sintió que el piso se movía bajo sus pies. No esperaba esa reacción. Pensó que Alejandro estaría completamente de su lado.
sin cuestionarla. Se alejó un paso. «No puedo creer que me digas eso. Me humillaron». Alejandro respiró profundo. «Solo digo que a veces exageramos las cosas». Esa palabra la encendió. Exageramos. Como si ella hubiera inventado todo. Como si su vergüenza no hubiera sido real. Tomó su bolso y se dirigió a la puerta. «Si no me crees, es tu problema», dijo antes de salir. Esa tarde llamó a Rodrigo y le contó la conversación. Él no tardó en aprovechar el momento. «¿Ves? Te lo dije. Alejandro ya no te valora como antes. Te da por sentada». Valeria caminaba de un lado a otro en su recámara mientras escuchaba. Rodrigo siguió hablando. «Tú mereces a alguien que esté de tu lado siempre, que no dude de ti, que te apoye en todo». Ella cerró los ojos. Quería creerle. Necesitaba sentir que tenía a alguien completamente de su lado. Entonces Rodrigo lanzó otra idea. «Si Alejandro empieza a cuestionarte, tal vez sea momento de asegurar tu futuro. Pídele que ponga más propiedades a tu nombre. Dile que quieres invertir. Protégete». Valeria se quedó en silencio. Nunca había pensado en eso de forma tan directa. Pero la idea empezó a tomar forma. Esa noche, cuando Alejandro regresó a casa, ella ya lo esperaba con una actitud diferente, más dulce, más cercana. Le sirvió una copa de vino y se sentó junto a él en el sillón. «He estado pensando», dijo con voz suave. «Tal vez deberíamos empezar a organizar mejor nuestras finanzas». Alejandro la miró con sorpresa. «¿A qué te refieres? A invertir a mi nombre también. No solo como tu esposa, sino como socia». Alejandro dejó la copa sobre la mesa. «Siempre hemos manejado todo juntos. ¿Por qué ahora esa urgencia?» Valeria sostuvo su mirada. «Porque quiero sentir seguridad, porque no quiero depender solo de ti». Alejandro se quedó callado unos segundos. No era una petición pequeña. Implicaba mover propiedades, cuentas, acciones. «Lo hablamos con calma», respondió finalmente. Valeria sonrió, pero por dentro estaba tensa. Sentía que Alejandro ya no reaccionaba como antes. Algo había cambiado, y aunque ella no lo sabía, en la oficina, ese mismo día, Ernesto había decidido guardar una copia del video en una memoria externa. No sabía todavía qué haría con ella, pero tenía la sensación de que esa historia no estaba cerrada. Había algo que no cuadraba, algo que podía explotar en cualquier momento. Mientras tanto, Mariana asistía a una entrevista en otra tienda, esta vez más pequeña. Respondía preguntas con seguridad, explicando su experiencia, sus idiomas, su trato con clientes difíciles. No mencionó a Valeria por nombre, pero sí habló de una situación injusta. El encargado la escuchaba con interés. A diferencia de la boutique de lujo, ahí no importaban los apellidos famosos. Importaba el trabajo. Valeria, ajena a todo eso, se miraba al espejo antes de dormir. Se repetía que había hecho lo correcto, que nadie tenía derecho a dejarla en ridículo. Pero cada vez que recordaba la voz tranquila de Mariana respondiendo en francés, algo en su interior se movía. No era culpa, era miedo. Miedo de que esa escena no hubiera terminado realmente. Miedo de que su pequeño acto de venganza fuera solo el inicio de algo que no podría controlar. La noticia del despido de Mariana empezó a moverse más rápido de lo que Valeria imaginaba. En la tienda, 2 empleadas comentaron el caso por mensajes. Una de ellas tenía un primo que trabajaba en otra sucursal de la misma cadena. En cuestión de días, varios empleados sabían que una clienta influyente había presionado para sacar a una compañera. No sabían todos los detalles, pero sí entendían que no había sido algo justo. Ernesto notaba las miradas, los silencios cuando él pasaba. Aunque intentaba seguir como si nada, la incomodidad se sentía en el aire. Valeria, por su parte, decidió que no era suficiente con el despido. La herida en su orgullo seguía abierta. Cada vez que recordaba el momento en que Mariana le respondió en francés con tanta seguridad, sentía que todavía no había ganado del todo. Rodrigo alimentaba ese fuego. Una tarde se encontraron en un departamento que él rentaba en Santa Fe. Era un lugar moderno, con vista a la ciudad, pero claramente no estaba al nivel de la casa de los Saldaña. Rodrigo la abrazó apenas entró y le dijo que se veía hermosa, como siempre. Valeria sonrió, disfrutando esa atención que últimamente no sentía en su matrimonio. Se sentaron en el sillón, y ella le contó que Alejandro no parecía convencido del todo con la versión de la tienda. Rodrigo se incorporó. Serio, eso es peligroso. Si él empieza a investigar, puede cambiar las cosas. Valeria se cruzó de brazos. ¿Investigar qué? Ya la despidieron. Todo terminó. Rodrigo negó con la cabeza. Nunca termina si alguien quiere limpiar su nombre. ¿Y si esa mujer decide hablar? ¿Y si dice que mentiste? Valeria sintió un escalofrío leve.
No había pensado en eso. Siempre había creído que su palabra pesaba más que la de cualquier empleada. Rodrigo se acercó más. Tienes que asegurarte de que la tienda no tenga forma de retractarse. Si aceptan que cometieron un error, quedas mal tú. Y Alejandro puede empezar a hacer preguntas incómodas. Esa idea empezó a dar vueltas en la cabeza de Valeria. No bastaba con que Mariana estuviera fuera. Tenía que quedar claro que la versión oficial era la suya. Esa misma noche, cuando Alejandro llegó tarde de la oficina, ella lo recibió con una actitud firme. Estuve pensando en lo que pasó en la tienda, dijo mientras él se quitaba el saco. No quiero que esto se quede así. Alejandro la miró con cansancio. ¿Qué más quieres hacer? Ella tomó aire. Creo que deberían ofrecerme una disculpa formal, por escrito, y una compensación. Alejandro frunció el ceño. ¿Compensación por qué? Por el maltrato, por el mal momento. Es una tienda de lujo. Se supone que el servicio es impecable. Alejandro dejó el maletín sobre la mesa. Valeria, ya despidieron a la empleada. ¿No es suficiente? Ella sintió que otra vez no estaba de su lado. No, no es suficiente. Si no marcan un precedente, esto puede volver a pasar. Alejandro la observó en silencio. Había algo en su tono que ya no le sonaba solo a molestia, sino a necesidad de ganar. Al día siguiente, Valeria llamó directamente a Ernesto. «Quiero reunirme contigo», dijo sin rodeos. «Tenemos que hablar de cómo van a reparar el daño que me hicieron». Ernesto se quedó en silencio unos segundos. «Señora Torres, ya tomamos medidas internas. No entiendo qué más espera. Espero una disculpa formal y una compensación por el maltrato. Si no, mi esposo y yo evaluaremos nuestras opciones». La palabra opciones quedó flotando como amenaza. Ernesto sintió la presión en el pecho. Sabía que detrás de esa voz estaba el apellido Saldaña. Esa tarde, Ernesto recibió una llamada inesperada del dueño de la cadena. «Me han llegado comentarios de que el caso de Polanco está generando ruido entre el personal», dijo el hombre con tono serio. «Algunos empleados dicen que la vendedora no hizo nada malo». Ernesto dudó unos segundos antes de responder. «He visto el video. No parece que haya habido agresión». Del otro lado hubo silencio. «Entonces, ¿por qué la despediste?» «Porque la clienta es la esposa de Alejandro Saldaña, y ella amenaza con dañar la reputación del negocio». El dueño respiró hondo. «No me gusta manejar las cosas así. Si el video muestra otra cosa, podríamos estar cometiendo un error más grande». Mientras esa conversación ocurría, Valeria estaba en un restaurante con Rodrigo, celebrando lo que ella veía como un paso más hacia asegurar su posición. Rodrigo brindó por ella. «Por tu fuerza», dijo sonriendo. «Nadie puede contigo». Valeria se dejó llevar por ese ambiente, por esa sensación de poder. Le habló de la compensación que pensaba exigir. Rodrigo abrió los ojos con interés. «¿De cuánto estamos hablando?» Ella mencionó una cifra alta, lo suficiente para justificar una transferencia importante que luego podría mover a otra cuenta. Rodrigo no ocultó su entusiasmo. Eso nos daría margen para arrancarlo del proyecto. Valeria asintió, aunque en realidad no sabía si ese proyecto existía más allá de las palabras de Rodrigo. En la tienda, Ernesto tomó una decisión que no había planeado. Mandó llamar a 2 empleadas que estuvieron presentes el día del incidente. Les pidió que contaran lo que vieron, sin miedo. Ambas coincidieron en que Mariana no había sido grosera. Una incluso comentó que la clienta fue la que empezó a hablar en otro idioma de forma despectiva. Ernesto escuchó todo con atención. Cada palabra aumentaba su incomodidad. Comprendió que si seguía sosteniendo la versión de Valeria, no solo afectaba a una ex empleada, sino también la moral del equipo. Esa noche, Alejandro recibió un correo del dueño de la cadena solicitando una reunión. Decía que quería aclarar personalmente lo ocurrido en la boutique. Alejandro leyó el mensaje 2 veces. No era común que un empresario de ese nivel pidiera una reunión por un conflicto así. Algo no cuadraba. Miró hacia la sala, donde Valeria hablaba por teléfono con voz baja. No escuchó las palabras exactas, pero notó el tono intenso. De pronto, empezó a preguntarse si realmente conocía toda la historia. Valeria colgó y se acercó a él con una sonrisa ensayada. «¿Todo bien?», preguntó. Alejandro levantó la vista del teléfono. «El dueño de la tienda quiere hablar conmigo. Dice que quiere aclarar el tema». Valeria sintió que el estómago se le apretaba. «¿Aclarar qué?», preguntó intentando sonar tranquila. «Eso mismo quiero saber», respondió él, mirándola fijo. En ese instante, por primera vez desde que empezó todo, Valeria sintió que la situación podía escaparse de sus manos. Mariana pasó los primeros días después del despido tratando de mantener la cabeza ocupada.
Se levantaba temprano como si todavía tuviera que ir a la boutique. Preparaba café y se sentaba frente a la mesa pequeña de su cocina con su libreta de apuntes. Ahí tenía anotados contactos, posibles vacantes, números de antiguas compañeras. No quería quedarse quieta ni un segundo, porque cuando se detenía, volvía a su mente la imagen de Ernesto evitándole la mirada, mientras le decía que era mejor terminar la relación laboral. No le dolía solo perder el sueldo, le dolía la injusticia. Ella sabía lo que había pasado, sabía que nunca le faltó al respeto a nadie, y aún así, fue ella la que salió por la puerta con una caja en las manos. Su mamá la llamó desde Puebla esa mañana. «¿Cómo estás, hija?», preguntó con esa voz que siempre mezclaba cariño y preocupación. Mariana dudó un segundo antes de contestar. «Bien, ma, buscando nuevas opciones». No quiso contarle todo. No quería que se angustiaran allá. Su mamá ya tenía suficiente con sus propios problemas de salud. Mariana prometió que pronto tendría noticias buenas, y colgó tratando de sonar firme. Después, abrió su computadora y envió 3 solicitudes de empleo más. Una era para una tienda departamental grande, otra para una agencia de viajes que buscaba personal bilingüe. La tercera era para una empresa que atendía clientes extranjeros. Sabía que hablar varios idiomas era su ventaja. Lo que no sabía era cuánto tardaría en encontrar algo estable. Mientras tanto, en la casa de los Saldaña, la tensión empezaba a notarse. Alejandro asistió a la reunión con el dueño de la cadena de boutiques en un restaurante discreto. El hombre fue directo al punto. «Hemos revisado las cámaras», dijo con tono serio, «y la versión no coincide con lo que nos dijeron». Alejandro lo miró sin parpadear. «¿A qué se refiere?». El dueño explicó lo que se veía en el video. Que la empleada respondió en otro idioma, sí, pero no con agresión. Que quien inició los comentarios fue Valeria. Que la reacción parecía más una respuesta que un ataque. Alejandro sintió una presión en el pecho. «¿Estás seguro?», preguntó. «Completamente. Podemos mostrarle las grabaciones si lo desea». Alejandro asintió. «Quiero verlas». Cuando vio el video, no necesitó que nadie le explicara nada. Reconoció el gesto de Valeria al hablar, la expresión de Mariana al responder. No había gritos ni insultos de parte de la empleada, solo firmeza. Alejandro se quedó callado unos segundos después de que terminó la grabación. «Entiendo», dijo finalmente. El dueño de la cadena respiró hondo. «Lamentamos haber actuado con prisa. Vamos a ofrecerle su puesto de regreso y una compensación». Alejandro asintió, pero su mente ya estaba en otro lugar, en su casa, en su matrimonio. Esa noche, cuando regresó, encontró a Valeria en la sala revisando unas revistas. Se veía tranquila, como si nada estuviera fuera de lugar. «Tenemos que hablar», dijo Alejandro sin rodeos. Ella levantó la vista. «¿Qué pasó?». Él no se sentó. Se quedó de pie frente a ella. Vi las cámaras. Por un segundo, Valeria sintió que el aire le faltaba. «¿Qué cámaras?», preguntó intentando ganar tiempo. «Las de la tienda. No fue como me lo contaste». El silencio que siguió fue pesado. Valeria buscó una explicación rápida. «Yo me sentí atacada», dijo. «Tal vez no se ve así, pero así lo sentí». Alejandro negó con la cabeza. No es lo mismo sentirse incómoda que mentir. Esa palabra quedó flotando entre los dos. Mentir. Valeria se levantó de golpe. «¿Estás diciendo que soy una mentirosa?». «Estoy diciendo que arruinaste el trabajo de alguien por orgullo», respondió él sin levantar la voz. Ella sintió que la rabia volvía a subirle por el cuerpo. «No sabes lo que fue estar ahí, que me hablaran así». Alejandro la interrumpió. «Sí lo sé, lo vi, y no fue como dices». Por primera vez en mucho tiempo, Valeria no supo qué contestar. Se dio cuenta de que su versión ya no era la única, que había pruebas, que su control se estaba debilitando. En medio de esa tensión apareció el verdadero obstáculo que había estado moviendo piezas desde atrás. Rodrigo no estaba dispuesto a perder lo que había construido con Valeria. Cuando ella lo llamó para contarle que Alejandro había visto el video, él no reaccionó con calma. «Eso es un problema», dijo de inmediato. «Si Alejandro empieza a desconfiar, puede revisar otras cosas». «¿Cómo qué?», preguntó Valeria con voz temblorosa. «Como las transferencias, como los mensajes». Rodrigo bajó el tono, pero sus palabras eran claras. «Necesitamos mover el dinero ya, antes de que sea tarde». Valeria sintió que el piso se abría bajo sus pies. Hasta ese momento, la mentira en la tienda había sido un asunto de orgullo. Ahora se mezclaba con algo mucho más delicado. Las cuentas que había empezado a compartir con Rodrigo, las pequeñas cantidades que había movido sin que Alejandro lo notara. Rodrigo insistió: «Haz una transferencia grande. Di que es para una inversión. Si Alejandro sospecha, al menos ya tendremos algo seguro». Esa noche,
Mientras Alejandro dormía de espaldas a ella, Valeria tomó su teléfono y abrió la aplicación del banco. Miró el saldo. Era una cifra alta, acostumbrada a números grandes. Pensó en Rodrigo, en las promesas de una vida diferente, lejos de un matrimonio que ya no la hacía sentir especial. Pensó también en la mirada de Alejandro cuando la enfrentó. Dudó unos segundos, pero al final hizo la transferencia. Lo que no sabía era que Alejandro, incapaz de dormir, había decidido revisar algunos movimientos financieros esa misma madrugada. No era algo que hiciera seguido, pero la duda ya estaba sembrada. Cuando vio la transferencia reciente a una cuenta que no reconocía, su corazón empezó a latir más fuerte. No dijo nada en ese momento. Cerró la aplicación y dejó el teléfono sobre la mesa. Miró a Valeria, que fingía dormir. En ese instante entendió que el problema ya no era solo una mentira en una tienda, era algo más profundo, y apenas estaba empezando a salir a la luz. Alejandro no dijo nada esa madrugada, pero ya no volvió a dormir. Se quedó mirando el techo, escuchando la respiración de Valeria a su lado, preguntándose desde cuándo las cosas se habían empezado a romper. La transferencia que vio en el banco no era pequeña, no era un gasto cualquiera en ropa o en decoración. Era una cantidad fuerte enviada a una cuenta que no reconocía. Lo primero que pensó fue que tal vez era una inversión que ella había decidido hacer sin avisarle, pero algo dentro de él le decía que no era tan simple. Desde hacía semanas notaba cambios en ella, más ausencias, más llamadas que terminaban cuando él entraba a la habitación, más interés en mover dinero a su nombre. La escena de la tienda había sido la primera grieta visible. Ahora parecía que debajo había algo más grande. A la mañana siguiente, Alejandro actuó como si nada. Se levantó, se bañó y bajó a desayunar. Valeria ya estaba en la cocina hablando por teléfono. Cuando lo vio, cortó la llamada casi de inmediato. «Buenos días», dijo con una sonrisa que se veía forzada. «Buenos días», respondió él, observándola con atención. Mientras ella hablaba del menú para la cena con inversionistas, él solo asentía. Su mente estaba en otra parte. Decidió no enfrentarla todavía. Quería entender primero. En otro punto de la ciudad, Rodrigo despertaba en su departamento de Santa Fe con el teléfono en la mano. Revisó su cuenta bancaria y vio la transferencia que Valeria había hecho horas antes. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro. Eso era solo el inicio. Para él, la relación con Valeria nunca fue solo pasión o emoción. Desde el principio vio en ella una puerta abierta a un estilo de vida que siempre había querido, pero que nunca logró por su cuenta. Rodrigo no era pobre, pero tampoco era el empresario exitoso que le hacía creer a Valeria. Sus supuestos proyectos eran ideas infladas, planes sin bases sólidas. Lo que necesitaba era capital, y ella se lo estaba dando. Le escribió un mensaje corto. «Gracias por confiar en mí. Todo saldrá bien». Luego dejó el teléfono a un lado y empezó a hacer cálculos mentales. Si lograba convencerla de hacer 1 o 2 transferencias más, podría irse del país una temporada. Tenía un amigo en Miami que le debía favores. No pensaba quedarse a ver cómo explotaba el matrimonio de los Saldaña. Él siempre se movía antes de que las cosas se complicaran. Mientras tanto, Mariana asistía a otra entrevista, esta vez en una agencia que organizaba viajes de lujo para extranjeros. El encargado le pidió que hablara en inglés y luego en francés. Mariana lo hizo sin dudar, con seguridad. El hombre se mostró impresionado. «Necesitamos gente así», dijo. «Personas que mantengan la calma con clientes exigentes». Mariana sintió una mezcla de orgullo y tristeza al escuchar esa frase. Mantener la calma era algo que sabía hacer muy bien, incluso cuando la atacaban sin razón. Salió de la oficina con la promesa de una llamada en los próximos días. No era un sí definitivo, pero tampoco era un no, y en ese momento, eso bastaba para darle un poco de esperanza. Esa tarde, Alejandro pidió a su contador que revisara movimientos recientes en las cuentas compartidas. No dio muchos detalles, solo dijo que quería un informe completo. El contador, acostumbrado a la discreción, no hizo preguntas. En cuestión de horas, Alejandro tuvo en su correo un documento con varias transferencias pequeñas y una grande, todas dirigidas a la misma cuenta. El nombre del beneficiario no decía Rodrigo directamente, pero era una empresa nueva, sin historial claro. Alejandro buscó el registro y descubrió que había sido creada hacía apenas unos meses. Sintió un frío recorrerle la espalda. Decidió enfrentar a Valeria esa misma noche. La encontró en el vestidor, probándose el vestido que usaría en la cena. Se veía elegante, segura, como siempre. «Necesitamos hablar ahora», dijo él con tono firme. Ella se giró,
notando algo distinto en su voz. ¿Qué pasa? Alejandro levantó el teléfono y abrió la aplicación del banco. ¿Qué es esta transferencia? El color del rostro de Valeria cambió apenas un poco. Es una inversión, respondió rápido. ¿En qué? Preguntó él sin apartar la mirada. En un proyecto inmobiliario, con unos conocidos. Alejandro dio un paso más cerca. ¿Qué conocidos? Ella dudó un segundo. Amigos. Él negó con la cabeza. No me mientas otra vez. El silencio se volvió pesado. Valeria sintió que el cerco se cerraba. No estaba preparada para que Alejandro investigara tan rápido. Es mi dinero también, dijo intentando cambiar el enfoque. Tengo derecho a invertir. Sí, respondió él, pero no a esconderlo. ¿Por qué no me dijiste? Ella no tuvo una respuesta clara, porque sabía que si mencionaba a Rodrigo, todo se derrumbaría en segundos. Alejandro la observó con una mezcla de enojo y decepción. Desde lo de la tienda supe que algo no estaba bien, dijo. Y ahora esto. ¿Hay algo más que deba saber? La pregunta quedó suspendida en el aire. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. Pensó en Rodrigo, en sus promesas, en el dinero ya enviado. Pensó en el video de la tienda, en cómo una mentira pequeña había crecido hasta convertirse en una cadena de secretos. Rodrigo, ajeno a esa conversación exacta pero consciente del riesgo, decidió acelerar su plan. Hizo una llamada internacional esa misma noche. Reservó un vuelo para dentro de una semana. No pensaba avisarle a Valeria hasta el último momento. Para él, todo era una estrategia. Si Alejandro descubría la relación, el escándalo sería enorme, y él no quería quedar en medio. En la casa de los Saldaña, la discusión subió de tono. Alejandro exigía claridad. Valeria respondía con evasivas. No es lo que piensas, repetía una y otra vez. Entonces dime qué es, respondió él con firmeza. Pero ella no podía, porque decir la verdad implicaba aceptar que había mentido no solo en la tienda, sino en su matrimonio. Esa noche durmieron en habitaciones separadas. Alejandro se quedó en el estudio revisando documentos, buscando señales que antes ignoró. Valeria se sentó en la cama mirando el teléfono, esperando un mensaje de Rodrigo que le diera seguridad. Cuando finalmente llegó, solo decía una frase: confía en mí, pronto estaremos lejos de todo esto. Valeria cerró los ojos intentando convencerse de que todavía tenía el control, sin darse cuenta de que el verdadero antagonista de su historia no era Mariana ni la tienda, sino el hombre en quien había puesto su confianza a escondidas. Y ese hombre ya estaba preparando su salida. La mañana después de la discusión fue extraña en la casa de los Saldaña. No hubo gritos ni reproches abiertos, solo silencio. Alejandro salió temprano sin despedirse con beso. Valeria se quedó en la cocina mirando una taza de café que ya se había enfriado. Sentía que todo empezaba a moverse demasiado rápido. Lo de la tienda ya no era el centro del problema. Ahora el foco estaba en el dinero, en las transferencias, en las preguntas que ella no podía responder sin destapar algo mucho más grande. Mientras tanto, en la boutique de Polanco, Ernesto recibió una llamada directa del dueño de la cadena. «Ya hablé con Alejandro Saldaña», dijo el hombre con voz firme. «Está al tanto de las grabaciones». Ernesto guardó silencio unos segundos. «Entonces ya sabe la verdad», respondió. «Sí, y no está nada contento. No por la empleada, por la mentira». Ernesto sintió una mezcla de alivio y tensión. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. El dueño fue claro. «Vamos a corregir esto. Quiero que cites a la ex empleada. Ofrece una disculpa formal, su puesto de regreso y una compensación. Y prepárate para enfrentar a la señora Torres si vuelve a aparecer». Ernesto colgó con el corazón acelerado. Sabía que el momento había llegado. Llamó al número de Mariana que todavía tenía guardado. Ella contestó después del segundo timbrazo. «¿Señor Ernesto?», dijo con cautela. «Mariana, necesito que vengas a la tienda. Tenemos que hablar». Ella dudó un segundo. «¿Es por mi liquidación?». «No exactamente», respondió él. «Es para aclarar lo que pasó». Mariana aceptó ir esa misma tarde. Cuando llegó, notó algo diferente en el ambiente. Las mismas vitrinas, la misma música suave de fondo, pero las miradas hacia ella eran distintas. Algunas compañeras le sonrieron con discreción. Ernesto la recibió en su oficina y cerró la puerta. «Mariana, quiero empezar pidiéndote una disculpa», dijo sin rodeos. Ella lo miró con sorpresa. «Revisamos las cámaras con más detalle. Confirmamos que no actuaste de forma irrespetuosa. Fue un error despedirte sin investigar a fondo». Mariana sintió que el pecho se le apretaba, pero esta vez por otra razón. «¿Entonces?», preguntó con calma. «Queremos que regreses a tu puesto y ofrecerte una compensación por lo ocurrido». Mariana bajó la mirada un momento. No era solo cuestión de dinero o de recuperar el empleo.
Era la sensación de que su palabra había valido algo al final. ¿Y la clienta?, preguntó. Ernesto respiró hondo. Su esposo ya vio las grabaciones. Está enterado de todo. No sabemos cómo reaccionará ella cuando sepa que rectificamos, pero esta vez no vamos a ceder ante presiones. Mariana asintió lentamente. Necesito pensarlo, respondió. Ernesto aceptó. Tómate el tiempo que necesites, pero me gustaría que volvieras. Esa misma tarde, Valeria recibió un mensaje que la hizo tensarse. Era de Ernesto. Señora Torres, quería informarle que, tras revisar las grabaciones, hemos decidido ofrecerle el puesto nuevamente a la empleada. Consideramos que hubo un malentendido. Valeria sintió que la sangre le hervía. ¿Malentendido?, escribió de inmediato. Yo fui clara sobre lo que pasó. Ernesto respondió con cautela. Las imágenes no muestran agresión por parte de nuestro personal. Creemos que es lo más justo. Valeria lanzó el teléfono sobre la mesa. Se levantó y empezó a caminar por la sala. No podía creerlo. Primero Alejandro dudando de ella. Ahora la tienda retractándose. Todo lo que había hecho para proteger su orgullo se estaba desmoronando. Llamó a Rodrigo casi de inmediato. Están echándose para atrás, dijo sin saludar. Van a recontratarla. Rodrigo guardó silencio unos segundos. Eso significa que Alejandro ya movió algo. Valeria apretó el teléfono con fuerza. ¿Qué hago?, Rodrigo respondió con frialdad. Si la tienda se retracta, quedas como mentirosa. Necesitas cambiar la narrativa. Di que te están presionando, que todo es para proteger su reputación. Ataca antes de que te ataquen. Valeria colgó sintiendo que cada decisión la llevaba más lejos de una salida limpia. No quería quedar como la villana. No quería que Alejandro la mirara como si fuera una desconocida. Pero tampoco estaba dispuesta a admitir que había exagerado por orgullo. Esa noche, Alejandro llegó a casa más serio que nunca. Valeria lo estaba esperando en la sala. Me enteré de que la tienda quiere volver a contratarla, dijo ella, intentando adelantarse. Sí, respondió él sin rodeos. Es lo justo. Valeria sintió el golpe directo. ¿Lo justo? Y lo que yo sentí no cuenta. Alejandro se sentó frente a ella. Lo que sentiste puede ser válido, pero eso no te da derecho a mentir ni a destruir el trabajo de alguien. Esa palabra volvió a caer pesada. Mentir. Valeria intentó defenderse. Me humilló, insistió. No, respondió Alejandro con calma firme. Te respondió. Y tú no soportaste que alguien no se quedara callada. El silencio que siguió fue largo. Valeria sintió que algo dentro de ella empezaba a romperse. No estaba acostumbrada a perder discusiones con él. Siempre encontraba la forma de girar las cosas a su favor. Pero ahora Alejandro no estaba dispuesto a ceder. En la boutique, Mariana salió de la oficina de Ernesto con la propuesta en la mente. Caminó por la tienda una vez más. Tocó las telas, observó los espejos, recordó el momento exacto en que todo cambió. Sabía que si regresaba, tendría que enfrentarse tarde o temprano a Valeria, pero también sabía que no debía huir por miedo. Tomó el teléfono y llamó a Ernesto antes de salir del edificio. Acepto regresar, dijo con voz firme. En otro lugar de la ciudad, Rodrigo revisaba nuevamente su boleto de avión. La fecha estaba marcada para dentro de 5 días. Escuchó el mensaje de voz que Valeria le dejó después de discutir con Alejandro. No parecía tan segura como antes. Rodrigo frunció el ceño. Sabía que cuando las cosas se complicaban, él tenía que pensar primero en sí mismo. Y si la verdad empezaba a salir a la luz, no pensaba quedarse a enfrentarla junto a ella. El día que Mariana volvió a la boutique, el ambiente era distinto. No había aplausos ni anuncios formales, pero se sentía una especie de tensión contenida. Algunas compañeras se acercaron a saludarla con abrazos discretos. «Me alegra que regreses», le dijo una de ellas en voz baja. Mariana sonrió agradecida. No quería hacer del momento algo dramático. Solo quería trabajar y seguir adelante. Ernesto la llamó a su oficina antes de que empezara su turno. «Quiero que sepas que esta vez las cosas son claras», dijo con seriedad. «Si la señora Torres regresa, yo me encargo. No estás sola». Mariana asintió. «Agradezco que hayan revisado las cosas», respondió. No guardaba rencor visible, pero tampoco era ingenua. Sabía que el apellido Saldaña seguía teniendo peso. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta de cristal se abriera con fuerza. Valeria entró como si el lugar todavía le perteneciera. Llevaba un traje claro impecable, lentes grandes, y el mismo aire de superioridad de la primera vez. Mariana estaba acomodando unos bolsos cuando la vio. Sus miradas se cruzaron apenas un segundo. Esta vez no hubo sorpresa en el rostro de Mariana, solo firmeza. Valeria caminó directo hacia la caja. «Quiero hablar con el gerente», dijo sin siquiera mirar a Mariana. «Estoy aquí»,
respondió Ernesto saliendo de su oficina casi de inmediato, como si ya estuviera esperando ese momento. «Necesitamos aclarar algo», continuó Valeria con tono frío. «Me informaron que decidieron recontratar a esa empleada». Señaló hacia Mariana sin decir su nombre. Ernesto mantuvo la calma. «Sí, revisamos las grabaciones y consideramos que fue un error despedirla». Valeria soltó una risa corta, incrédula. «¿Un error? Yo fui la afectada». Algunas clientas empezaron a observar la escena con atención. Mariana permanecía en su lugar, sin intervenir. Ernesto dio un paso al frente. «Señora Torres, las imágenes muestran que no hubo falta de respeto hacia usted. No podemos sostener una versión que no coincide con los hechos». Valeria sintió que la sangre le subía al rostro. «¿Me está llamando mentirosa?», preguntó elevando la voz. «Estoy diciendo que debemos actuar con justicia», respondió él sin alterarse. En ese momento, la puerta volvió a abrirse. Alejandro entró. No llevaba traje formal, solo una camisa y pantalón oscuro, pero su presencia cambió la energía del lugar. Varias personas lo reconocieron de inmediato. Valeria lo miró sorprendida. «¿Qué haces aquí?», preguntó. «Vine porque quiero que esto se aclare de una vez», respondió él con tono firme. Ernesto asintió y los invitó a pasar a la oficina, pero Alejandro negó con la cabeza. «No, aquí está bien. No hay nada que esconder». El silencio en la tienda era absoluto. Alejandro miró a Mariana por primera vez desde que entró. Ella sostuvo su mirada con serenidad. Luego se dirigió a Valeria. «Vi el video completo», dijo sin rodeos. «Sé exactamente lo que pasó». Valeria sintió que el piso se movía bajo sus pies. «No fue como lo estás pintando ahora», intentó defenderse. Alejandro no la dejó terminar. «Fue exactamente como se ve. Tú empezaste». La palabra cayó como un golpe seco. Algunas clientas intercambiaron miradas. Mariana bajó la vista un segundo, pero no por vergüenza, sino para contener la emoción. Valeria dio un paso hacia Alejandro. «¿Vas a creerle a una empleada antes que a tu esposa?», preguntó con voz temblorosa, mezclando enojo y miedo. «No se trata de creer», respondió él. «Se trata de hechos, y los hechos están grabados». Rodrigo, desde su departamento, intentaba llamar a Valeria sin éxito. Ella no contestaba. Él intuía que algo estaba pasando. Había visto las noticias en redes internas del mundo empresarial. Cuando un apellido fuerte se involucraba en un escándalo, los rumores corrían rápido. Decidió no insistir más. Tenía que pensar con frialdad. En la boutique, Ernesto intervino. «Señora Torres, lamentamos que se haya sentido incómoda ese día, pero no podemos sostener una acusación falsa». Valeria lo miró con desprecio. «Esto no se va a quedar así», dijo apretando los dientes. Alejandro la observó en silencio unos segundos antes de hablar de nuevo. «Sí se va a quedar así, porque ya fue demasiado». Valeria lo miró como si no lo reconociera. «¿Demasiado qué?», preguntó. «Demasiadas mentiras», respondió él con voz baja pero firme. «No solo aquí». La frase quedó flotando entre los dos. Ella entendió que no hablaba solo de la tienda. Sintió un frío recorrerle la espalda. Mariana, que había permanecido callada, finalmente habló. «Nunca quise problemas», dijo con tono claro. «Solo hice mi trabajo. No hay nada personal». Sus palabras no tenían ataque, solo verdad. Eso fue lo que más incomodó a Valeria. No había provocación en la otra mujer. No había burla, solo dignidad. Alejandro dio un paso atrás. «Esto termina aquí», dijo mirando a Ernesto. «Y le ofrezco una disculpa a usted y a su equipo por lo que pasó». Ernesto asintió con respeto. «Agradecemos el gesto». Valeria se quedó inmóvil unos segundos, sintiendo que el control se le escapaba por completo. Miró a su alrededor y notó las miradas. No eran de admiración, eran de juicio silencioso. Sin decir más, giró sobre sus tacones y salió de la tienda. La puerta de cristal se cerró detrás de ella con un sonido seco. Alejandro se quedó unos segundos más, mirando a Mariana. «Lamento lo que pasó», dijo con sinceridad. Ella asintió. «Gracias por venir», respondió. Cuando Alejandro salió, la tensión empezó a disiparse poco a poco. Las clientas volvieron a moverse. La música suave recuperó su protagonismo, pero algo había cambiado para siempre. La verdad ya estaba expuesta. Y lo que comenzó como un intento de humillar a alguien en otro idioma, ahora se había convertido en una grieta profunda en un matrimonio que parecía perfecto desde afuera. Después de salir de la boutique, Valeria manejó sin rumbo fijo durante varios minutos. No puso música, no contestó llamadas, solo apretaba el volante con fuerza mientras recordaba la escena una y otra vez, la mirada firme de Alejandro, la calma de Mariana, las miradas de las clientas. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo una respuesta rápida,
ni una forma de darle la vuelta a la situación. Sentía que algo se había quebrado frente a todos, y no sabía cómo repararlo. Alejandro regresó a la oficina después del enfrentamiento, pero no logró concentrarse en nada. Se sentó frente a su escritorio y abrió varios documentos, aunque no leyó ni una línea. La imagen del video en la boutique seguía en su cabeza. La forma en que Valeria habló en otro idioma creyendo que nadie la entendería, la seguridad con la que mintió después, y ahora, la transferencia de dinero que todavía no tenía explicación clara. Se dio cuenta de que no era solo un error de carácter, era una serie de decisiones que hablaban de alguien que él quizá no conocía realmente. Valeria finalmente estacionó frente a un parque y bajó del auto. Se sentó en una banca y respiró profundo. Sacó el teléfono y vio varias llamadas perdidas de Rodrigo. Dudó unos segundos antes de marcarle. Él contestó de inmediato. «¿Qué pasó?», preguntó con tono urgente. «Todo salió mal», respondió ella sin rodeos. «Alejandro fue a la tienda. Me dejó en evidencia frente a todos». Rodrigo guardó silencio unos segundos. «¿Qué dijo exactamente?». «Que vio el video. Que mentí». Valeria sintió que la voz se le quebraba, pero se obligó a mantenerse firme. Rodrigo cambió el tono. «Entonces esto ya no es solo un problema de orgullo. Es más serio. Si Alejandro empieza a revisar todo, puede descubrir lo nuestro». Valeria miró al frente sin ver realmente el parque. «¿Qué sugieres?», preguntó. Rodrigo fue directo. «Que te adelantes. Si él sospecha, lo mejor es que tú tomes el control. Pídele el divorcio antes de que él lo haga. Negocia desde una posición fuerte». Valeria sintió que el corazón le latía más rápido. «¿Divorcio?», preguntó casi en un susurro, pero sin usar esa palabra con intención suave, sino como si le pesara en la boca. Rodrigo continuó. «Sí, si esperas a que él reúna pruebas, puedes salir perdiendo. Ahora todavía puedes exigir lo que te corresponde». La idea era fuerte, dolía, pero también le daba una sensación de poder. No sería la abandonada, sería la que decide irse. Cerró los ojos unos segundos. «Déjame pensarlo», respondió finalmente. Esa noche, Alejandro llegó a casa más temprano de lo habitual. Valeria ya estaba ahí. Se habían pasado el día evitando hablar directamente, pero sabían que no podían seguir así. «Tenemos que enfrentar esto», dijo él apenas entró a la sala. Valeria lo miró con expresión seria. «Estoy de acuerdo». Se sentaron uno frente al otro, sin gritos, sin dramatismo exagerado, solo tensión pura. «¿Hay algo más que no me hayas dicho?», preguntó Alejandro directo al punto. Valeria sintió que el momento había llegado. Pensó en negar todo otra vez. Pensó en inventar una historia mejor. Pero la imagen de la boutique todavía estaba fresca. Sabía que mentir una vez más podía ser peor. «Sí», dijo finalmente. «Hay algo más». Alejandro no habló, solo la miró esperando. «He estado viendo a alguien más», soltó ella de golpe. El silencio que siguió fue pesado. No hubo sorpresa exagerada en el rostro de Alejandro, solo una confirmación de algo que ya intuía. «¿Desde cuándo?», preguntó con voz baja. «Desde hace meses», respondió ella sin mirarlo directamente. Alejandro se levantó y caminó unos pasos por la sala. «¿Y el dinero?», preguntó sin voltearse. «Parte es para él, para un proyecto que íbamos a hacer juntos». Alejandro cerró los ojos un segundo. No solo era traición emocional, también era económica. Sintió una mezcla de rabia y decepción que le quemaba el pecho. «¿Quién es?», preguntó finalmente. Valeria dudó, pero ya no tenía sentido ocultarlo. «Rodrigo». Alejandro giró lentamente. «¿Rodrigo qué?». Ella mencionó su apellido. Alejandro lo reconoció de inmediato. Un hombre que había conocido en un evento. Alguien que se presentaba como inversionista independiente. Sintió que todo encajaba de golpe. Mientras tanto, Rodrigo estaba en su departamento revisando documentos y correos. Había empezado a mover parte del dinero a otra cuenta en el extranjero. No confiaba en que la situación se resolviera a su favor. Su plan era simple. Si el divorcio avanzaba, él desaparecería con lo que ya tenía asegurado. No estaba enamorado, estaba interesado. En la casa de los Saldaña, la conversación continuó con palabras duras pero medidas. No hubo insultos. No hubo escenas dramáticas de película, solo verdades incómodas. «Te di todo», dijo Alejandro en un momento. «Nunca te faltó nada». Valeria levantó la mirada. «No se trata de dinero. Me sentía invisible». Alejandro negó con la cabeza. «Y en lugar de hablarlo, decidiste mentir y traicionar». La distancia entre los dos se hizo evidente, no solo física, emocional. Alejandro tomó una decisión en ese instante. «No puedo seguir así», dijo con claridad. «Vamos a iniciar el proceso de divorcio». Valeria sintió un golpe en el estómago, aunque parte de ella ya lo esperaba. Asintió lentamente. «Está bien».
Esa noche no durmieron en la misma casa. Alejandro se fue a un hotel. Valeria se quedó sola en la habitación enorme que antes compartían. Miró el techo, igual que días atrás, pero ahora sin ilusiones de que todo podía arreglarse con una estrategia rápida. Tomó el teléfono y escribió a Rodrigo. «Ya lo sabe todo. Vamos a divorciarnos». La respuesta tardó más de lo habitual. Cuando llegó, fue corta. «Mantente fuerte. Todo saldrá bien». Valeria dejó el teléfono sobre la mesa y se dio cuenta de que, por primera vez, no estaba segura de nada. La caída no había sido un escándalo público lleno de gritos. Había sido silenciosa, directa y real, y apenas estaba comenzando. Los días después de la confesión fueron fríos, incluso con el sol entrando por los ventanales de la casa. Alejandro no regresó a dormir. Se quedó en un hotel cercano a su oficina mientras hablaba con sus abogados y revisaba cada detalle de las cuentas compartidas. No buscaba venganza, buscaba claridad. Quería saber hasta dónde llegaba la traición. Cada documento que revisaba era como levantar una capa más de algo que había estado oculto frente a él durante meses. Valeria, sola en la casa enorme que antes le parecía perfecta, empezó a sentir el peso del silencio. Sin Alejandro ahí, los espacios se veían distintos, más grandes, más vacíos. Caminaba por la sala, subía a la recámara, bajaba otra vez a la cocina sin saber bien qué hacer. Intentó distraerse llamando a amigas, pero muchas ya sabían que algo pasaba. El mundo en el que se movían era pequeño. Los rumores corrían rápido. Rodrigo fue el único que parecía mantenerse firme en su discurso. La visitaba por las tardes. Entraba con seguridad como si ya fuera el nuevo dueño del lugar. «No te preocupes», le decía mientras la abrazaba. «Esto es el inicio de algo mejor». Valeria se aferraba a esas palabras porque necesitaba creer que no había destruido su matrimonio por nada. Rodrigo hablaba de planes, de viajes, de empezar de cero lejos de la presión de un hombre controlador. Pintaba a Alejandro como alguien frío, distante, incapaz de valorarla. Y aunque parte de eso era una exageración, Valeria quería escucharlo. Alejandro, por su lado, empezó a notar algo que antes ignoraba. Las transferencias no eran aisladas. Había varias pequeñas hechas en distintos momentos, siempre discretas, siempre justificadas como gastos normales. El contador le explicó que algunas salían de una cuenta que ambos manejaban, pero otras provenían de una inversión que estaba a nombre de Valeria y que él había permitido sin revisar a fondo. Alejandro se sintió ingenuo, no por confiar en su esposa, sino por dejar de prestar atención a detalles que ahora gritaban señales claras. Una tarde, decidió hacer algo que nunca antes había hecho. Mandó investigar a Rodrigo, no como un acto impulsivo, sino como una medida para proteger su patrimonio. El informe no tardó mucho. Rodrigo no tenía las empresas sólidas que decía tener. Varias estaban en números rojos. Algunas ni siquiera estaban activas. Y lo más preocupante, tenía antecedentes de asociaciones que terminaban en demandas por incumplimiento. Alejandro cerró el archivo y se recargó en la silla. Ya no era solo un asunto de orgullo herido. Era un riesgo real. Pensó en Valeria, en cómo se había dejado envolver por alguien así. Recordó el día en la boutique, cuando defendió una mentira con tanta firmeza. Se dio cuenta de que no había querido ver cambios en ella desde hacía tiempo. Actitudes pequeñas, comentarios despectivos hacia empleados, necesidad constante de destacar, de imponerse. Cosas que antes pasaban como detalles sin importancia, ahora formaban una imagen más completa. Mientras tanto, Valeria empezó a notar algo en Rodrigo que antes no veía. Llegaba más tarde, contestaba mensajes con menos entusiasmo. En una ocasión, mientras él estaba en la ducha, su teléfono vibró varias veces. Valeria lo miró desde la cama. Dudó, pero la curiosidad pudo más. Tomó el aparato y vio mensajes de un contacto guardado solo con una inicial. Hablaban de una reunión urgente, de cerrar todo antes de la fecha acordada. No había palabras de cariño, solo asuntos prácticos. Cuando Rodrigo salió del baño, la encontró seria. ¿Pasa algo?, preguntó. Ella levantó el teléfono. ¿Qué es esto? Rodrigo no perdió la calma. «Negocios», respondió. «Estoy moviendo unas cosas por si el divorcio se complica». Valeria lo observó con atención. «¿Mover qué cosas?». Él se acercó y le quitó el teléfono con suavidad. «Confía en mí. Lo estoy haciendo por nosotros». Esa frase, que antes le daba seguridad, ahora sonó distinta, más fría, más calculada. En paralelo, el proceso de divorcio empezó formalmente. Los abogados se reunieron, se hablaron de bienes, propiedades,
cuentas, acuerdos prenupciales. Valeria intentó mantener una postura fuerte, tal como Rodrigo le aconsejó. Exigía lo que consideraba justo, pero cada vez que se encontraba frente a Alejandro en esas reuniones, notaba en su mirada algo que nunca antes había visto. No era rabia, era decepción profunda. Un día, después de una sesión larga con los abogados, Alejandro pidió hablar con ella a solas unos minutos. Se quedaron en una sala pequeña. ¿Sabes quién es realmente Rodrigo?, preguntó él con tono tranquilo. Valeria se tensó. Claro que sí. Alejandro negó con la cabeza y le mostró parte del informe. Empresas inactivas, deudas, demandas. El color del rostro de Valeria cambió. Eso no puede ser cierto, dijo casi de inmediato. Alejandro la miró fijamente. Verifícalo tú misma. Esa noche Valeria buscó información por su cuenta. Encontró registros que no conocía, noticias pequeñas en portales financieros, demandas que habían sido cerradas con acuerdos privados. La imagen perfecta que Rodrigo le había mostrado empezó a agrietarse. Al día siguiente, intentó confrontarlo. Él reaccionó con molestia. ¿Estás investigándome ahora?, preguntó con tono más duro que de costumbre. Solo quiero entender, respondió ella. Rodrigo dio un paso atrás. Si no confías en mí, esto no tiene sentido. Valeria sintió que el suelo volvía a moverse. ¿Y el dinero?, preguntó de pronto. ¿Dónde está exactamente? Rodrigo la miró unos segundos antes de contestar. Invertido. No te preocupes, pero ya no sonaba convincente. Alejandro, mientras tanto, avanzaba con el divorcio sin escándalos públicos. No habló mal de ella con nadie. No buscó humillarla. Solo cerraba capítulos. En el fondo, le dolía más haber descubierto el carácter real de la mujer con la que compartió años que la pérdida económica. Valeria empezó a sentir que estaba quedándose sola en medio de un terreno que ella misma había movido. Lo que comenzó como un acto de orgullo en una tienda, terminó destapando mentiras, secretos y una relación basada más en interés que en amor. Y por primera vez, la seguridad que siempre había proyectado se convirtió en duda. La tensión ya no era un secreto entre cuatro paredes. Ahora tenía nombre, tenía papeles legales y fechas marcadas en el calendario. El divorcio avanzaba con pasos firmes. Alejandro no gritaba, no hacía escenas, pero cada documento que firmaba era una línea más que lo alejaba de la vida que había construido con Valeria. Por fuera se mantenía sereno. Por dentro, estaba cansado de descubrir detalles que nunca imaginó tener que revisar. El informe completo sobre Rodrigo llegó a sus manos una mañana. Esta vez no era solo un resumen. Era un expediente detallado. Movimientos bancarios sospechosos. Socios que habían desaparecido después de invertir con él. Un patrón claro de acercarse a personas con dinero y ofrecerles proyectos que nunca se concretaban del todo. Alejandro sintió una mezcla de rabia y algo más difícil de aceptar. Culpa. Culpa por no haber visto que su matrimonio estaba tan frágil, que alguien así pudo entrar con tanta facilidad. Valeria, mientras tanto, intentaba sostener una versión que cada día se debilitaba. Había decidido creerle a Rodrigo cuando él minimizó las demandas y explicó que todo era parte del riesgo de emprender. Pero las dudas ya no se iban. Esa tarde lo citó en el departamento de Santa Fe. Llegó antes que él y caminó por la sala observando detalles que antes no veía. Muebles rentados, decoración impersonal. No había fotos de familia, ni recuerdos, ni nada que hablara de estabilidad. Cuando Rodrigo entró, la saludó con un beso rápido, pero notó de inmediato la tensión en su mirada. «Tenemos que hablar en serio», dijo ella sin rodeos. Rodrigo dejó las llaves sobre la mesa. «¿Otra vez lo mismo?», preguntó con fastidio leve. «No es lo mismo», respondió Valeria. «Ya vi los registros, las demandas, las empresas cerradas». Rodrigo se quedó quieto unos segundos y luego soltó una risa corta. «¿Y qué esperabas? ¿Que todo fuera perfecto? Los negocios tienen riesgos». Valeria dio un paso hacia él. «No me hablaste de deudas. No me hablaste de socios que te acusaron de fraude». Él cambió el tono. «Cuidado con esa palabra». El ambiente se volvió pesado. Rodrigo ya no hablaba como el hombre encantador que le prometía una vida nueva. Ahora su voz era más firme, casi autoritaria. «Te estoy diciendo que todo está bajo control», insistió. Pero Valeria ya no sentía esa seguridad. «¿Dónde está el dinero exactamente?», preguntó. Rodrigo tardó en responder, moviéndose. «Invertido en varias cuentas. Necesito tiempo para que rinda». Esa respuesta no la tranquilizó. Por primera vez desde que empezó la relación, Valeria sintió miedo real. No miedo a perder a Alejandro, no miedo al qué dirán, miedo a haber confiado en la persona equivocada,
Mientras tanto, Alejandro tomó una decisión definitiva. Citó a Valeria en la casa para hablar sin abogados de por medio. Cuando ella llegó, la encontró más delgada, con el rostro tenso. Se sentaron frente a frente en el comedor, que tantas veces usaron para recibir invitados. «No quiero pelear», dijo él con calma. «Solo quiero cerrar esto de la forma más clara posible». Valeria asintió en silencio. Alejandro colocó el expediente sobre la mesa. «Sé quién es Rodrigo», dijo sin rodeos. «Sé lo que ha hecho antes». El color se fue del rostro de Valeria. «Eso no prueba nada», respondió con voz débil. «Prueba que no es quien dice ser. Y prueba que el dinero que enviaste está en riesgo». Valeria apretó las manos sobre sus piernas. «Él me dijo que todo está invertido». Alejandro la miró con una mezcla de tristeza y firmeza. «No lo está. Parte del dinero ya salió del país». Ese dato cayó como un golpe seco. «¿Qué?», preguntó ella apenas audible. «Lo rastreamos. La transferencia grande que hiciste se movió a otra cuenta en el extranjero, y de ahí a otra». Valeria sintió que el estómago se le cerraba. «Eso no puede ser cierto». Alejandro sostuvo su mirada. «Verifícalo tú misma». Esa noche, Valeria intentó llamar a Rodrigo varias veces. No respondió. Le envió mensajes. Nada. Decidió ir al departamento sin avisar. Cuando llegó, el lugar estaba medio vacío. Algunas cajas abiertas. Un par de maletas junto a la puerta. El corazón empezó a latirle con fuerza. Rodrigo salió del cuarto con una camisa a medio abotonar. «¿Qué haces aquí?», preguntó sorprendido. Valeria lo miró sin poder ocultar el miedo. «¿Te vas?». Él guardó silencio unos segundos antes de responder. «Necesito salir unos días». Las cosas se complicaron. Ella dio un paso atrás. «¿Y el dinero?». Rodrigo suspiró, como si estuviera cansado de explicar. «Está seguro. Solo necesito moverlo para protegerlo». Valeria negó con la cabeza. «Alejandro dice que ya salió del país». Rodrigo frunció el ceño. «¿Estás hablando con él de mí?». Eso fue todo lo que dijo. No negó la acusación. No explicó con claridad. En ese instante, Valeria entendió algo que llevaba días evitando aceptar. Rodrigo no estaba planeando un futuro con ella. Estaba asegurando su propia salida. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Dejé todo por ti», dijo con voz temblorosa. Él la miró con frialdad que nunca antes mostró. «Nadie te obligó». Las palabras dolieron más que cualquier grito. Valeria retrocedió hasta chocar con la pared. Rodrigo tomó una de las maletas y la arrastró hacia la puerta. «Hablamos cuando todo se calme», dijo sin mirarla directamente. Valeria salió del departamento sin saber cómo bajó las escaleras. El aire de la noche le golpeó el rostro, pero no la despertó del todo. Sacó el teléfono y revisó la cuenta bancaria. Parte del dinero ya no estaba. Intentó hacer una transferencia de prueba. El sistema marcó error. La cuenta receptora estaba inactiva. En otro punto de la ciudad, Alejandro recibió una notificación de movimiento internacional relacionado con la investigación financiera. Cerró los ojos unos segundos. No sentía satisfacción, solo confirmación. Valeria se quedó de pie en la banqueta, mirando la pantalla del celular que parecía más fría que nunca. Lo que empezó como una pequeña mentira en una tienda, terminó convirtiéndose en una traición completa. No solo hacia su esposo, sino hacia ella misma. Y ahora, la persona por la que arriesgó todo, estaba saliendo por la puerta sin mirar atrás. La noticia de que Rodrigo había salido del país llegó como una confirmación final de lo que ya era evidente. No contestó más llamadas. Su número empezó a mandar directo al buzón. Las redes sociales quedaron en silencio. El departamento de Santa Fe fue desocupado en menos de 2 días. Cuando Valeria regresó buscando respuestas, encontró la puerta cerrada y un aviso de la inmobiliaria informando que el contrato había terminado. No hubo despedida. No hubo explicación clara. Solo ausencia. Valeria regresó a la casa que todavía compartía legalmente con Alejandro, aunque él ya no vivía ahí. Caminó por los pasillos sintiendo que cada paso pesaba más que el anterior. Se sentó en el sillón de la sala y miró el techo sin saber cuánto tiempo pasó así. Por primera vez desde que empezó todo, no tenía a quien llamar para pedir consejo que la tranquilizara. Las amigas ya no eran tan cercanas. Rodrigo había desaparecido, y Alejandro ya no era su apoyo. El proceso de divorcio avanzó rápido después de eso. Alejandro no buscó aplastarla económicamente, pero tampoco estaba dispuesto a cubrir los huecos que ella misma había creado. Los abogados hablaron de la liquidación, de la división de bienes, de los acuerdos firmados antes del matrimonio. El acuerdo prenupcial limitaba bastante lo que Valeria podía reclamar. Durante años no le dio importancia a ese documento. Ahora cada cláusula pesaba. En una de las últimas reuniones legales, el ambiente era tenso pero formal,
Los abogados hablaban de cifras, propiedades y cuentas congeladas mientras Valeria escuchaba en silencio. Ya no tenía la energía para discutir cada punto. Parte del dinero que había transferido a Rodrigo no podía recuperarse fácilmente. Las investigaciones seguían su curso, pero los movimientos internacionales complicaban todo. Alejandro firmó varios documentos sin expresión visible. Cuando terminó, miró a Valeria unos segundos. «Nunca quise que termináramos así», dijo con voz baja, casi cansada. Ella no respondió. No tenía argumentos, tampoco lágrimas. Al salir del despacho, los caminos se separaron físicamente por primera vez de forma oficial. Alejandro subió a su auto sin mirar atrás. Valeria se quedó unos segundos en la acera antes de pedir un servicio de transporte. La casa de Lomas ya no era completamente suya. Tendría que venderse para dividir lo que correspondía. Tendría que mudarse a un departamento más pequeño, más sencillo, muy lejos del estilo de vida que había defendido con tanto orgullo. Mientras tanto, Mariana empezaba una etapa distinta. Había regresado a la boutique, pero también recibió una propuesta de la agencia de viajes que la entrevistó semanas atrás. Era un puesto mejor pagado, con oportunidad de crecimiento y trato directo con clientes extranjeros. Ernesto la llamó a su oficina cuando supo que estaba considerando irse. «Si decides aceptar, lo entenderé», le dijo con sinceridad. Mariana agradeció el apoyo y explicó que quería avanzar, no por escapar del pasado, sino porque sentía que era el momento de crecer. Días después, Alejandro regresó a la boutique, pero esta vez solo. No buscaba conflicto, buscaba hablar con Mariana con calma. Cuando entró, ella lo reconoció de inmediato, pero no mostró sorpresa exagerada. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó con profesionalismo. Alejandro pidió hablar unos minutos en privado. Ernesto accedió sin problema. En la pequeña oficina, Alejandro fue directo. «Quería pedirte disculpas personalmente, no solo por lo que hizo Valeria, sino por no haber visto antes ciertas cosas». Mariana lo escuchó con atención. «Usted no me hizo nada», respondió. Alejandro negó con la cabeza. «Fui parte del entorno que permitió que pasara». Mariana sostuvo su mirada con serenidad. «Lo importante es que la verdad salió. No guardo rencor». Esa conversación fue breve, pero dejó una impresión distinta en ambos. No hubo coqueteo ni insinuaciones, solo respeto. Alejandro salió de la tienda con una sensación que no sentía desde hacía tiempo. Claridad. Valeria, en contraste, enfrentaba la realidad con menos recursos de los que esperaba. El dinero del divorcio era considerable, pero no infinito. Y una parte ya no estaba disponible por las transferencias fallidas. Intentó contactar a un abogado para demandar a Rodrigo, pero el proceso era complejo y costoso. Además, sin saber exactamente dónde estaba él, las posibilidades eran limitadas. Se mudó a un departamento en una zona menos exclusiva. No era un mal lugar, pero no tenía la amplitud ni el lujo de antes. Empacó sus cosas sin ayuda de personal doméstico. Por primera vez en años, tuvo que decidir qué conservar y qué dejar ir. Mientras guardaba vestidos y zapatos en cajas, recordó el día en la boutique, el momento exacto en que decidió hablar en francés para humillar a alguien que consideró inferior. Nunca imaginó que ese impulso sería el inicio de una cadena que la llevaría hasta ahí. Las noches se volvieron largas, sin Rodrigo, sin Alejandro, sin la seguridad económica absoluta. Intentó mantenerse firme, convencerse de que podía reconstruir su vida. Pero la diferencia entre planear una nueva etapa y caer en ella sin preparación era enorme. Alejandro, por su parte, empezó a reorganizar su vida con discreción. Se enfocó en el trabajo, en proyectos nuevos. Volvió a salir con amigos que había descuidado. No hablaba mal de Valeria, pero tampoco intentaba justificar lo ocurrido. Cuando alguien preguntaba, respondía con frases simples. No funcionó, y cambiaba de tema. Un día, mientras firmaba los últimos papeles del divorcio, recibió la confirmación oficial. El matrimonio había terminado legalmente. Cerró la carpeta y respiró profundo. No era alivio completo, era aceptación. En otro punto de la ciudad, Valeria miraba su cuenta bancaria actualizada. El monto era mucho menor al que había tenido antes. Parte del dinero del divorcio ya se había usado para cubrir deudas y gastos pendientes. Parte estaba congelado mientras se intentaba rastrear el movimiento internacional hecho por Rodrigo. Por primera vez desde que entró a aquella tienda de lujo con paso firme y mirada altiva, entendió lo que era no tener el control absoluto de su entorno. El divorcio no terminó con gritos ni escándalos públicos. Terminó con firmas, silencios y puertas cerrándose suavemente.
pero el vacío que dejó era más ruidoso que cualquier pelea, y apenas empezaba a sentirse. Mariana decidió aceptar el nuevo trabajo en la agencia de viajes, una semana después de que el divorcio de Alejandro y Valeria se hiciera oficial. No fue una decisión impulsiva. La pensó con calma, habló con su mamá y también con Ernesto, que aunque lamentó perderla, entendió que era una oportunidad mejor. El último día en la boutique fue tranquilo. No hubo drama. Sus compañeras le desearon suerte, y Ernesto le dijo que las puertas quedarían abiertas si algún día quería volver. La agencia estaba en una torre moderna sobre Paseo de la Reforma. Desde el piso 20, se veía la ciudad extendida hasta donde alcanzaba la vista. Mariana sintió nervios el primer día, pero también emoción. Su puesto implicaba atender a clientes extranjeros que buscaban experiencias exclusivas en México. Hoteles, recorridos privados, reservas especiales. Lo que antes era vender vestidos, ahora era diseñar viajes completos. Y ahí sus idiomas eran clave. El primer cliente que atendió fue una pareja francesa que quería organizar una ruta gastronómica por Oaxaca. Mariana habló con ellos en su idioma sin dificultad. Les explicó opciones, precios, detalles logísticos. Cuando terminó la llamada, su jefe se acercó con una sonrisa. «Exactamente lo que necesitamos», le dijo. Mariana sintió una satisfacción distinta a la que tenía en la boutique. No dependía de apariencias ni de clientes que buscaban impresionar. Dependía de su preparación. Mientras tanto, Alejandro intentaba acostumbrarse a su nueva rutina. El hotel donde se había quedado temporalmente ya no era necesario. Rentó un departamento amplio, pero más sencillo que la casa que había compartido con Valeria. No buscaba lujo excesivo, buscaba tranquilidad. Volvió a organizar su agenda. Retomó proyectos que había dejado en pausa y empezó a salir a correr por las mañanas. Necesitaba despejar la mente. Una tarde, mientras revisaba propuestas para un nuevo desarrollo turístico en la Riviera Maya, recordó algo que Mariana había mencionado el día que habló con ella en la boutique, que estaba considerando una oferta en una agencia de viajes. La coincidencia le pareció curiosa. Su nuevo proyecto requería alianzas con agencias que manejaran clientes internacionales de alto perfil. Sin pensarlo demasiado, pidió a su asistente que le consiguiera información sobre la empresa donde trabajaba Mariana. No fue difícil encontrarla. La agencia tenía buena reputación, manejo personalizado, atención en varios idiomas, enfoque en experiencias exclusivas. Alejandro solicitó una reunión formal para explorar una posible colaboración. No pidió específicamente hablar con Mariana, solo quería conocer la estructura del lugar. El día de la reunión, Mariana no sabía quién sería el visitante. Cuando su jefe la llamó a la sala principal para apoyar con la parte internacional del proyecto, entró con su carpeta en mano y se encontró con Alejandro sentado frente a la mesa de cristal. Se miraron unos segundos, sorprendidos pero serenos. «Buenos días», dijo ella con profesionalismo. «Buenos días», respondió él con una leve inclinación de cabeza. El jefe de Mariana hizo las presentaciones formales, como si no supiera que ya se conocían. La reunión empezó enfocada en números, propuestas, rutas turísticas y posibles paquetes de inversión. Mariana habló con claridad sobre el perfil de clientes extranjeros, las temporadas altas, las expectativas de servicio. Alejandro escuchaba atento, no solo por cortesía, sino porque notaba que ella dominaba el tema con seguridad. No había rastro de la mujer que había sido despedida injustamente. Tampoco había resentimiento visible. Al terminar la reunión, el jefe de Mariana salió unos minutos para atender otra llamada, dejándolos solos por primera vez desde el divorcio. Alejandro fue el primero en hablar. «No sabía que ya estabas aquí», dijo con tono sincero. Mariana asintió. «Empecé hace poco. Es un buen lugar». Él sonrió leve. «Se nota». Hubo un silencio corto, pero no incómodo. Alejandro la miró con respeto. «Me alegra que las cosas estén funcionando para ti», dijo. Mariana sostuvo su mirada. «A veces lo que parece un problema termina empujándonos a algo mejor», respondió sin intención de dar lecciones, solo como un hecho. Alejandro asintió lentamente. Entendía perfectamente a qué se refería. Si aquel día en la boutique no hubiera ocurrido todo, tal vez él seguiría viviendo en una mentira cómoda. Tal vez nunca habría visto lo que estaba pasando en su matrimonio. La reunión cerró con un acuerdo preliminar. La agencia trabajaría en conjunto con la empresa de Alejandro para diseñar paquetes exclusivos para inversionistas extranjeros. Un trato profesional, claro y beneficioso para ambos. En los días siguientes, Alejandro tuvo que regresar varias veces a la agencia para afinar detalles.
Cada encuentro con Mariana era breve y centrado en trabajo, pero poco a poco, las conversaciones empezaron a incluir comentarios más personales. Cómo estaba su mamá, cómo se adaptaba ella al nuevo empleo, cómo él llevaba la nueva etapa después del divorcio. No había coqueteo directo, no había promesas, solo dos personas que habían pasado por una situación intensa y que ahora se encontraban en un contexto distinto, más equilibrado. Una tarde, después de cerrar un acuerdo importante, Alejandro propuso algo sencillo. ¿Te gustaría tomar un café? Solo para agradecer el apoyo en el proyecto. Mariana dudó apenas un segundo. No veía intención oculta en su mirada, solo honestidad. Aceptó. Se sentaron en una cafetería dentro del mismo edificio. Hablaron de cosas simples, de trabajo, de metas, de decisiones difíciles. Alejandro no intentó justificarse por lo que hizo Valeria. Tampoco Mariana habló mal de ella. El pasado estaba ahí, pero no dominaba la conversación. Mientras tanto, en su nuevo departamento, Valeria intentaba reorganizar su vida. Había comenzado a enviar currículums discretamente. No tenía experiencia laboral real más allá de administrar eventos sociales y apoyar en la imagen pública de Alejandro. Algunas respuestas fueron educadas pero negativas. El mundo fuera del círculo de lujo no era tan sencillo como imaginaba. Una noche, al revisar redes sociales, vio una publicación sobre el nuevo proyecto turístico de la empresa de Alejandro, en colaboración con una agencia internacional. Reconoció el nombre de la agencia. Sintió una punzada en el pecho. No sabía si Mariana seguía ahí, pero la posibilidad le incomodó. En la cafetería, Alejandro y Mariana terminaron su café sin darse cuenta de cuánto tiempo había pasado. No había tensión, no había culpas, solo una sensación nueva, tranquila. Al despedirse, no hubo promesas ni planes definidos, pero algo había empezado a cambiar, sin presión, sin escándalo, de forma natural. Después de aquel café, Alejandro y Mariana no se convirtieron de inmediato en algo más. No hubo un cambio brusco, ni declaraciones impulsivas. Lo que ocurrió fue más simple y más real. Empezaron a hablar con más frecuencia, a veces por temas del proyecto turístico, a veces solo para comentar cómo había salido el día. Mariana notaba que Alejandro ya no llevaba la tensión constante que vio en él durante el escándalo en la boutique. Se veía más centrado, incluso más sencillo en su manera de vestir y de moverse. Ya no proyectaba esa imagen de empresario rodeado de apariencias. Ahora escuchaba más de lo que hablaba. Una tarde, después de una reunión larga con inversionistas extranjeros, Alejandro llamó a Mariana para agradecerle el apoyo con una traducción urgente que ella resolvió en minutos. «Te debo una», dijo en tono relajado. Ella rió leve. «Solo es parte del trabajo». Él hizo una pausa. «Entonces déjame invitarte a cenar, sin compromisos, solo para platicar». Mariana pensó unos segundos antes de responder. No era ingenua. Sabía que aceptar podía abrir una puerta distinta, pero también sabía que lo que sentía no era presión, sino curiosidad. Aceptó. La cena fue en un restaurante discreto, lejos de los lugares donde solía ir con Valeria. No había fotógrafos ni conocidos influyentes, solo mesas con luz cálida y conversaciones suaves alrededor. Alejandro llegó primero. Cuando Mariana entró, la vio diferente. No era la vendedora de uniforme negro ni la ejecutiva formal de la agencia. Era simplemente ella, con un vestido sencillo y el cabello suelto. Hablaron durante horas, no del pasado inmediato, sino de cosas más profundas, de la infancia de Mariana en Puebla, de cómo aprendió francés viendo películas subtituladas y luego decidió perfeccionarlo trabajando en Canadá, de la presión que Alejandro sintió al heredar parte del negocio familiar y tener que demostrar que no solo era el hijo con suerte, sino alguien capaz. En ningún momento mencionaron a Valeria por nombre, pero el recuerdo estaba implícito. En una pausa de la conversación, Alejandro miró a Mariana con honestidad. «Ese día en la tienda me cambió más de lo que imaginé», dijo. Ella lo observó en silencio. «No por la discusión», continuó él, «sino porque me obligó a ver cosas que estaba ignorando». Mariana no respondió con consejos ni frases profundas. Solo asintió. «A veces necesitamos que algo nos sacuda para reaccionar», dijo. Con el paso de las semanas, empezaron a verse con más naturalidad. Un desayuno después de correr por el parque, una visita a una exposición de fotografía, una llamada inesperada en medio del día solo para compartir algo gracioso. No había prisa, no había presión por definirlo todo. Alejandro, acostumbrado a relaciones donde el estatus pesaba más que la conexión real, se sorprendía sintiendo algo distinto. Con Mariana no necesitaba impresionar,
No necesitaba prometer lujos ni mostrar cifras. Podía hablar de dudas, de errores, incluso de miedos. Mariana también notaba la diferencia. Después de lo que vivió en la boutique, podría haberse cerrado a cualquier relación que la conectara con ese pasado. Pero Alejandro no actuaba como el hombre poderoso que llega a rescatar. Actuaba como alguien que aprendió una lección dura. Una noche, mientras caminaban por una calle tranquila después de cenar tacos en un lugar pequeño que Mariana recomendó, Alejandro se detuvo. «No quiero apresurar nada», dijo mirándola directo a los ojos. «Pero quiero que sepas que lo que siento es real. No es por lo que pasó, es por lo que eres». Mariana sostuvo su mirada sin apartarse. «Yo tampoco quiero correr», respondió. «Pero también siento algo». La sinceridad del momento no necesitó más palabras. No hubo música dramática ni promesas exageradas. Solo un beso breve, sencillo, que marcó un nuevo comienzo. Mientras tanto, la vida de Valeria seguía un rumbo distinto. Había conseguido una entrevista en una tienda departamental de nivel medio. Nada parecido a las boutiques exclusivas donde solía comprar. Cuando se sentó frente al gerente de recursos humanos y escuchó preguntas sobre experiencia laboral real, entendió lo desconectada que estaba del mundo práctico. Intentó usar el apellido Saldaña como referencia, pero ya no tenía el mismo peso. El divorcio fue discreto, pero el círculo empresarial sabía lo suficiente. La entrevista no terminó en contratación inmediata. En su departamento más pequeño, Valeria empezó a vender algunas piezas de lujo que había conservado. Bolsos, zapatos, joyas. Cada venta era un recordatorio silencioso de la vida que había perdido. Intentó contactar nuevamente a Rodrigo a través de conocidos. Nadie sabía nada concreto. Algunas versiones decían que estaba en Miami, otras, que había viajado a España, ninguna confirmada. Una tarde, mientras revisaba su correo, vio una notificación bancaria. Parte del dinero perdido era oficialmente imposible de recuperar. Las investigaciones habían llegado a un límite legal en el extranjero. Sintió un vacío difícil de describir. No solo era la pérdida económica, era la confirmación de que había sido utilizada. En contraste, Alejandro y Mariana avanzaban sin hacer ruido. No publicaban fotos juntos. No asistían a eventos sociales como pareja oficial. Su relación crecía en espacios cotidianos. Cocinar juntos un domingo. Ver una película en casa. Hablar de planes sin la necesidad de que fueran grandiosos. Un día, Alejandro invitó a Mariana a conocer el terreno donde desarrollaría el nuevo proyecto turístico. Caminaron por la playa al atardecer, hablando de ideas y posibilidades. Mariana aportó sugerencias desde su experiencia con viajeros extranjeros. Alejandro escuchaba con atención genuina. Ahí, frente al mar, Alejandro tomó su mano con naturalidad, no como un gesto de posesión, sino de compañerismo. Mariana no la soltó. Mientras el sol se escondía, ambos entendieron que lo que estaban construyendo no tenía nada que ver con lujo ni con apariencia. Era algo más simple y más sólido. Algo que no necesitaba humillar a nadie para sentirse fuerte. Y esa diferencia lo cambiaba todo. El tiempo no se detuvo para nadie. Pasaron meses desde que el divorcio se firmó, y desde que Rodrigo desapareció sin dejar rastro claro. Lo que al principio fue escándalo silencioso, se convirtió en rutina nueva para cada uno. Valeria ya no vivía rodeada de asistentes ni de eventos exclusivos. Su departamento era funcional, limpio, pero pequeño comparado con la casa que había perdido. Al principio, intentó mantener la misma imagen. Salía maquillada, vestida como si aún tuviera que impresionar a alguien. Pero poco a poco entendió que ya no tenía público. Después de varias entrevistas fallidas, finalmente consiguió un empleo temporal en una tienda de ropa dentro de un centro comercial grande. No era una boutique de lujo, era una cadena conocida, con precios accesibles y promociones constantes. Cuando recibió la llamada de confirmación, sintió algo mezclado entre alivio y vergüenza. Nunca imaginó que estaría del otro lado del mostrador. El primer día de trabajo fue más difícil de lo que esperaba. Le entregaron un uniforme sencillo y un gafete con su nombre, Valeria, sin apellidos importantes, sin referencias a matrimonios pasados, solo su nombre. La gerente, una mujer práctica y directa, le explicó las reglas. Horarios estrictos, metas de venta, atención amable siempre. Valeria escuchaba intentando parecer segura, pero por dentro sentía un nudo. Recordó de inmediato el día en que ella misma miró a Mariana de arriba abajo con desprecio. El primer cliente que atendió fue una señora mayor que preguntaba por descuentos. Valeria respondió de forma automática, pero la mujer la corrigió en un detalle del precio. Por un segundo,
El viejo impulso de orgullo quiso salir, pero lo contuvo. Sonrió y rectificó. Las horas de pie comenzaron a pesarle. No estaba acostumbrada. Tampoco estaba acostumbrada a que alguien le pidiera traer tallas, doblar ropa, ordenar probadores. Al terminar el turno, llegó a su departamento con los pies adoloridos y una sensación nueva. Cansancio real. Mientras tanto, Alejandro y Mariana avanzaban en su relación sin prisa, pero con firmeza. Después de varios meses saliendo, decidieron formalizar, no con una fiesta enorme ni con anuncios públicos. Simplemente hablaron claro sobre lo que querían. Una noche, sentados en la sala del departamento de Alejandro, él tomó la palabra. «No quiero repetir errores», dijo con honestidad. «Quiero construir algo donde ambos tengamos voz». Mariana lo miró con tranquilidad. «Eso también quiero yo». No se trataba de rescatar a nadie ni de reemplazar el pasado. Se trataba de empezar diferente. Alejandro no intentaba compensar con lujos. Mariana no buscaba seguridad económica como meta principal. Había respeto, algo que faltó en la historia anterior. El proyecto turístico en la Riviera Maya comenzó a tomar forma. Mariana se involucró más allá de la agencia, aportando ideas sobre la experiencia del cliente. Alejandro valoraba cada comentario, no porque fuera su pareja, sino porque sabía que ella tenía criterio. Un año después de aquella escena en la boutique, Alejandro le propuso matrimonio a Mariana de forma sencilla, en el mismo lugar donde caminaron por la playa la primera vez. No hubo fotógrafos escondidos ni anillo exagerado, solo una pregunta directa y una respuesta clara. Se casaron meses después en una ceremonia íntima, familia cercana, algunos amigos, sin prensa, sin eventos sociales ostentosos. Fue una celebración tranquila, llena de sonrisas genuinas. Valeria, por su parte, seguía ajustándose a su nueva realidad. El empleo temporal se volvió fijo porque cumplía metas. Descubrió que tenía habilidad para persuadir clientes cuando dejaba de lado la arrogancia. Pero cada vez que una mujer elegante entraba a la tienda con actitud altiva, sentía una punzada interna. Veía un reflejo de quién fue. Una tarde, mientras organizaba un estante, escuchó a dos compañeras hablar de una noticia empresarial. Alejandro Saldaña inauguró oficialmente su nuevo complejo turístico en la Riviera Maya, decía una de ellas leyendo desde el celular. Lo hizo acompañado de su esposa. Valeria sintió que el estómago se le apretaba. No preguntó detalles, pero más tarde buscó la nota en internet. Ahí estaba la foto. Alejandro sonriendo, más relajado que en años. A su lado, Mariana, elegante pero sencilla, con una expresión serena. No parecía una mujer que necesitara demostrar nada. Valeria cerró el teléfono y se quedó mirando el techo del almacén unos segundos. No sintió rabia intensa como antes. Sintió algo más pesado, la suma de decisiones mal tomadas. Esa noche, al llegar a casa, revisó sus cuentas. El dinero del divorcio ya no era abundante. Parte se había ido en gastos, parte en intentos legales fallidos contra Rodrigo. Vivía sin lujos, pero sin caer en la miseria. Sin embargo, el contraste con su vida anterior era evidente. Rodrigo nunca volvió a aparecer. De vez en cuando circulaba algún rumor sobre un nuevo negocio en otro país. Nada comprobado. Valeria dejó de buscarlo. Entendió que insistir era seguir lastimándose. En la tienda donde trabajaba, empezó a notar que algunas clientas la trataban con impaciencia. Un tono seco, miradas por encima del hombro. Cada gesto le recordaba la escena que inició todo. Un día, una mujer joven empezó a hablar en otro idioma por teléfono mientras Valeria la atendía. Se reía y lanzaba comentarios que claramente eran sobre ella. Esta vez, Valeria entendió algunas palabras. No todas, pero lo suficiente. Sintió el golpe directo. Respiró profundo y mantuvo la calma. Terminó la venta con profesionalismo. Cuando la clienta se fue, se apoyó unos segundos en el mostrador. El ciclo se había cerrado de una forma que nunca imaginó. Alejandro y Mariana, mientras tanto, vivían una etapa estable, no perfecta, pero honesta. Habían aprendido a hablar antes de que el orgullo creciera, a enfrentar problemas sin esconderlos. La vida no castigó con tragedias exageradas, simplemente reacomodó posiciones. Unos avanzaron con lo aprendido, otros tuvieron que empezar desde abajo, enfrentando su propio reflejo cada día frente a un mostrador. Pasaron 3 años desde aquel día en la boutique, donde todo empezó a desmoronarse. 3 años en los que la vida de cada uno tomó rumbos muy distintos. Alejandro y Mariana ya no eran una pareja que avanzaba con cuidado. Eran un matrimonio sólido, no perfecto, pero real. Vivían en una casa amplia cerca del bosque,
lejos del ruido constante de las zonas más exclusivas donde antes se movía Alejandro. No era una mansión como la que compartió con Valeria, pero tenía algo que la otra nunca tuvo: calma. Las mañanas empezaban temprano. Alejandro salía a correr y Mariana preparaba café mientras revisaba correos de clientes internacionales. A veces trabajaban desde casa, otras viajaban juntos a supervisar el complejo turístico en la Riviera Maya, que ahora era un éxito. El proyecto no solo generaba dinero, generaba satisfacción. Había sido construido con una visión distinta, más enfocada en experiencia que en presumir lujo vacío. Mariana se convirtió en socia minoritaria del proyecto después de que Alejandro insistiera en reconocer formalmente su aportación estratégica. No fue un regalo, fue una decisión de negocio respaldada por números. Ella dudó al principio, pero aceptó cuando entendió que no se trataba de dependencia, sino de colaboración. La relación entre ellos no estaba basada en apariencias sociales. Si discutían, lo hablaban. Si algo incomodaba, lo decían. Alejandro había aprendido que ignorar señales pequeñas llevaba a fracturas grandes. Mariana no toleraba faltas de respeto, pero tampoco guardaba rencores innecesarios. Una tarde, mientras revisaban planos para una nueva expansión del complejo, Alejandro dejó el lápiz sobre la mesa y la miró. ¿Alguna vez pensaste que terminaríamos aquí?, preguntó con una sonrisa leve. Mariana negó suavemente. Si alguien me lo hubiera dicho el día que me despidieron, no lo habría creído. Ese recuerdo todavía estaba presente, pero ya no dolía. Se había convertido en el punto de giro que los llevó hasta ahí. Mientras tanto, la vida de Valeria seguía su propio curso. Continuaba trabajando en la tienda del centro comercial. Ya no era nueva, conocía el sistema, sabía manejar inventarios y hasta entrenaba a empleadas más jóvenes. Nadie ahí sabía con detalle su pasado. Para la mayoría era solo Valeria, una vendedora eficiente. El contraste con su vida anterior seguía siendo fuerte, pero ya no le provocaba la misma rabia. El cansancio físico del trabajo diario le había enseñado algo que nunca experimentó en sus años como esposa de empresario: esfuerzo directo, consecuencias claras. A veces, cuando atendía clientas exigentes, notaba el tono con el que hablaban. Lo reconocía porque lo había usado antes. No respondía con soberbia, tampoco con sumisión. Respondía con profesionalismo. Su departamento ya no se sentía tan pequeño. Lo había decorado con sencillez, vendiendo las últimas piezas costosas que conservaba para pagar deudas pendientes. Rodrigo no volvió a aparecer. Las investigaciones legales se cerraron sin resultados favorables. Parte del dinero quedó perdido para siempre. Una noche, mientras cenaba sola frente al televisor, vio un reportaje sobre el crecimiento del turismo sostenible en México. El nombre de Alejandro apareció en la pantalla como uno de los empresarios destacados. A su lado, Mariana, hablando con seguridad sobre la importancia de la experiencia humana en el servicio. Valeria bajó el volumen sin cambiar el canal. Observó la imagen en silencio. No sintió celos intensos. Sintió algo más complejo: la certeza de que la historia avanzó sin ella. En el complejo turístico, Alejandro y Mariana celebraban el aniversario de apertura con una pequeña reunión privada. No había excesos, solo socios, empleados cercanos y familiares. Alejandro tomó la palabra frente a su equipo. Este proyecto es el resultado de muchas decisiones, algunas difíciles, dijo con sinceridad, y también de aprender de errores. Mariana lo escuchó desde un costado. No necesitaba que mencionara nada más. Sabía exactamente a qué se refería. Después del evento, caminaron solos por la playa. El cielo estaba despejado y el sonido del mar era constante. Alejandro tomó su mano. Gracias por no juzgarme por mi pasado, dijo. Mariana sonrió. Todos tenemos pasado. Lo importante es qué hacemos después. La relación entre ellos no estaba marcada por la sombra constante de Valeria. El pasado era una referencia, no una amenaza. Un día, semanas después del aniversario, Mariana recibió una propuesta inesperada. La cadena de boutiques donde trabajó años atrás buscaba inversionistas para expandirse. Ernesto seguía como gerente en Polanco y ahora quería asociarse con personas que aportaran visión internacional. Mariana comentó la idea con Alejandro. Podría ser interesante, dijo él, no por revancha, sino porque conoces el negocio desde dentro. Mariana reflexionó unos días y aceptó reunirse con Ernesto. La reunión fue cordial. Ernesto le explicó los planes de expansión, las cifras, las metas. Mariana hizo preguntas claras, prácticas. Ya no era la empleada despedida injustamente. Era una mujer con experiencia y criterio. Semanas después, se concretó la inversión.
Mariana se convirtió en socia minoritaria de la boutique donde todo comenzó. Valeria no sabía nada de esto. Su mundo era más reducido ahora. Turnos, metas, pagos mensuales, hasta que un día, la gerente de su tienda anunció que habría cambios internos. Parte del personal sería reubicado en una tienda nueva en Polanco, dentro de una plaza más exclusiva. Cuando escuchó la ubicación, algo se movió en su interior. Polanco. No preguntó detalles, solo anotó la fecha de traslado. Alejandro y Mariana planearon visitar la boutique renovada en su reapertura oficial como socios. No por nostalgia, sino porque era parte del nuevo negocio. El círculo comenzaba a cerrarse de una forma que nadie había previsto completamente. Valeria preparaba cajas con mercancía para su traslado, sin saber que pronto volvería al mismo punto donde, años atrás, decidió humillar a alguien creyéndose superior. Pero esta vez no entraría como clienta, entraría como empleada. Y en otro lugar de la ciudad, Mariana revisaba los planos finales de la remodelación de esa misma tienda, sin imaginar aún la escena que estaba a punto de escribir el destino. El día de la reapertura de la boutique en Polanco amaneció soleado. La fachada lucía renovada, más moderna, con ventanales amplios y luces cálidas que dejaban ver el interior elegante pero sobrio. No había alfombra roja ni prensa exagerada. Era un evento cuidado, exclusivo, pero sin ostentación innecesaria. Mariana llegó temprano junto a Alejandro, no como invitada especial, no como espectadora. Llegó como socia. Llevaba un traje sencillo color beige y el cabello recogido. Caminaba tranquila, observando cada detalle del lugar que años atrás fue escenario de una de las experiencias más duras de su vida. Ernesto los recibió en la entrada con una sonrisa genuina. «Gracias por confiar en este proyecto», dijo estrechando sus manos. Mariana miró alrededor y recordó el día en que salió con una caja pequeña después de ser despedida injustamente. Respiró hondo. Ese recuerdo ya no dolía, solo era parte del camino. Mientras tanto, en el área interna de empleados, Valeria ajustaba su uniforme frente al espejo. La nueva tienda era más elegante que la anterior donde trabajaba, pero para ella seguía siendo un empleo. Había sido trasladada con otros compañeros por su buen desempeño en ventas. No lo vio como premio, lo vio como responsabilidad. Se colocó el gafete con su nombre. Solo decía Valeria, sin apellidos, sin referencias a un pasado de lujo. Se miró unos segundos más en el espejo antes de salir al área de piso. Los primeros clientes comenzaron a entrar, algunas caras conocidas del mundo empresarial, otras habituales de la zona. Valeria se movía con profesionalismo, saludando, ofreciendo ayuda, acomodando prendas. En un momento, mientras ordenaba un perchero cerca del mostrador principal, escuchó un murmullo distinto. No fue un sonido fuerte, fue una sensación en el ambiente. Levantó la vista casi por reflejo, y los vio. Alejandro caminando con seguridad tranquila, Mariana a su lado, conversando con Ernesto sobre la distribución del espacio. El mundo no se detuvo de forma dramática. No hubo música intensa, ni cámaras acercándose. Pero para Valeria, el aire cambió. Sintió que el corazón le golpeaba fuerte en el pecho. Sus manos se quedaron inmóviles sobre la tela que acomodaba. Durante un segundo pensó que podía estar equivocada, pero no. Alejandro estaba más relajado que años atrás. Mariana irradiaba una seguridad distinta, no arrogancia, seguridad serena. Ellos avanzaron entre los estantes revisando detalles. Ernesto señalaba algunos cambios recientes. Mariana escuchaba con atención y hacía observaciones prácticas. Valeria bajó la mirada de inmediato, esperando no ser vista. Pero el destino no estaba dispuesto a dejar esa escena inconclusa. Una clienta se acercó a ella pidiendo ayuda con una talla específica. Valeria respiró profundo y respondió como cualquier otra vez. «Claro, en un momento se la traigo». Caminó hacia el área de almacén, pero en el trayecto tuvo que pasar cerca del grupo donde estaban Alejandro y Mariana. Fue inevitable. Mariana la reconoció primero. No hizo un gesto exagerado. No se detuvo bruscamente. Solo la miró unos segundos, confirmando lo que veía. Alejandro siguió la dirección de su mirada. También la reconoció. Valeria sintió esas miradas. Se obligó a mantener la postura recta. No era la mujer que entró años atrás hablando en francés para humillar. Tampoco era la esposa del empresario más influyente del lugar. Era una empleada cumpliendo su turno. Se detuvo frente a ellos porque el pasillo no dejaba espacio suficiente para rodearlos. «Buenas tardes», dijo con voz profesional, firme, pero sin altivez. «Buenas tardes», respondió Mariana con el mismo tono neutro que usó aquel primer día, pero sin tensión. Hubo un silencio breve. Ernesto,
que no conocía toda la historia completa. Notó la energía distinta, pero no intervino. Valeria sostuvo la mirada de Mariana por primera vez en años. En esos segundos pasaron muchas cosas. El recuerdo del idioma usado para herir, la respuesta fluida que la dejó paralizada, el despido injusto, el divorcio, la traición de Rodrigo, las horas de trabajo de pie. «Lo siento», dijo Valeria de pronto, sin elevar la voz. No fue un discurso largo, no fue una escena teatral, solo 2 palabras claras. Mariana no pareció sorprendida. Tal vez esperaba ese momento desde hacía tiempo. Asintió suavemente. «Lo importante es lo que haces después», respondió. Alejandro observaba en silencio. No había burla en su expresión, tampoco superioridad, solo aceptación de que la vida había acomodado las piezas. Una clienta llamó nuevamente a Valeria desde el probador. Ella reaccionó de inmediato. «Enseguida la atiendo», dijo, retomando su papel sin dramatismo. Mariana siguió caminando con Ernesto y Alejandro hacia la zona de caja. Comentó algunos ajustes en la iluminación y en la exhibición de accesorios. Hablaba con la misma seguridad con la que años atrás defendió su dignidad en otro idioma. Valeria regresó con la prenda solicitada y continuó atendiendo clientes. Sus movimientos eran precisos, aprendidos a base de práctica y humildad obligada. En un momento, Alejandro y Mariana se acercaron al mostrador principal para observar la atención al cliente. Era parte del recorrido como socios. Valeria fue quien los atendió. «¿Encontraron todo lo que buscaban?», preguntó con tono claro. «Estamos revisando detalles», respondió Alejandro. Mariana la miró directo, pero sin dureza. «El servicio es muy importante aquí», dijo en voz tranquila. Valeria entendió la frase sin necesidad de explicación adicional. Asintió levemente. «Gracias por su visita», añadió con formalidad. Cuando ellos se alejaron hacia la salida, Valeria se quedó unos segundos inmóvil. No había aplausos, no había humillación pública, solo una inversión completa de papeles. Años atrás, ella entró a esa tienda creyéndose superior. Hoy estaba detrás del mostrador mientras la mujer que intentó humillar recorría el lugar como socia. La puerta de cristal se cerró tras Alejandro y Mariana. Afuera, la luz del sol seguía igual que aquella primera vez, pero todo era distinto. Dentro, Valeria retomó su lugar, acomodando prendas, atendiendo clientes, viviendo una realidad que nunca imaginó. Y esta vez, entendía perfectamente cada palabra, en cualquier idioma.